Capítulo 13. Brisa ligera en un lugar bochornoso. Qué duda y conflicto, miedo y aflicción, y angustias, todos ellos vanas sombras son, que hasta la misma muerte tiene conclusión, que agotadores desiertos deben cruzar, oscuros laberintos hemos de salvar, y por oscuras sendas bajo tierra andar, mas si obedecemos al único guía, el arduo camino, la ruta sombría, se convertirá en glorioso día. A distintas costas fuimos arrojados, mas tras el duro viaje seremos juntados, en casa del Padre todos como hermanos. R.C. Trench. Margaret subió volando a ponerse el sombrero y el chal en cuanto se fueron las visitas, y corrió a ver cómo se encontraba Bessie Higgins y a hacerle compañía el tiempo que le quedaba hasta la hora de comer. Mientras pasaba por las estrechas calles, se dio cuenta de que le interesaban mucho más por el simple hecho de haber aprendido a estimar a uno de sus habitantes. Mary Higgins, la desaliñada hermana menor, se había esforzado todo lo posible por arreglar la casa para la visita esperada. Había fregado con asperón el centro del suelo, pero junto a las paredes y debajo de las sillas, las losas conservaban el tono oscuro de la suciedad. Hacía un día caluroso, pero ardía un buen fuego en la chimenea y la casa parecía un horno. Margaret no sabía que el esplendoroso fuego era una muestra de cordialidad por parte de Mary y creyó que tal vez el calor agobiante fuera necesario para Bessie. Esta descansaba en un diván pequeño, colocado junto a la ventana. Se encontraba mucho más débil que el día anterior y agotada de alzarse cada poco para ver si llegaba Margaret. Y ahora que Margaret ya había llegado y se había sentado en una silla a su lado, Bessie se recostó en silencio, contemplando satisfecha la cara de Margaret y tocando sus prendas de vestir con infantil admiración por la fina textura. Nunca había comprendido por qué a la gente de la Biblia le gustan las vestiduras delicadas, pero tiene que ser agradable vestir como usted, es distinto de lo corriente. Mucha gente fina me agota la vista con sus colores, pero los suyos me alivian, no sé por qué. ¿Dónde compró este vestido? En Londres, contestó Margaret muy divertida. ¿Londres? ¿Ha estado en Londres? Sí, viví allí varios años, pero mi hogar estaba en el bosque, en el campo. Cuénteme cómo es, dijo Bessie. Me gusta que me cuenten cosas del campo y los árboles y todo eso. Se recostó y cerró los ojos, cruzando las manos sobre el pecho, en perfecto reposo, como si se dispusiera a captar todas las ideas que pudiera sugerir Margaret. Margaret no había hablado nunca de Helston desde que se había marchado, a no ser para nombrarlo casualmente. Lo veía en sueños más vívido que la realidad, y cuando se abandonaba el sueño por la noche su memoria vagaba por todos los sitios agradables del lugar, pero entonces abrió el corazón a aquella muchacha. Oh, Bessie, no sabes cuánto amaba el lugar que dejamos. Me gustaría que lo conocieras. No puedo explicarte ni la mitad de su belleza. Hay árboles enormes que lo rodean por todas partes, cuyas ramas se extienden largas y horizontales y dan una sombra densa y acogedora incluso al mediodía. Y sin embargo, aunque pueden verse todas sus hojas inmóviles, hay siempre un sonido de movimiento rápido alrededor, no muy cerca. En algunos lugares el césped es tan suave y tan fino como terciopelo, y en otros exuberante por la perenne humedad de un arroyo cantarín próximo, y en otras partes hay helechos ondulantes, campos enteros de helechos, unos verdes a la sombra y otros iluminados por el sol, exactamente igual que el mar. Yo nunca he visto el mar, susurró Bessie. Pero siga. Y hay también extensos campos aquí y allá, muy altos, como si estuvieran sobre las mismas copas de los árboles. Eso me encanta, me sentiría sofocada abajo. Cuando salgo a dar un paseo siempre deseo subir a lo alto y mirar a lo lejos y respirar hondo aquel aire. Me siento bastante agobiada en Milton y creo que me aturdiría el sonido del que habla entre los árboles, que continúa por siempre jamás. Es lo que hacía que me doliera tanto la cabeza en el taller, pero en esos campos me parece que hay poco ruido, ¿verdad? Sí, contestó Margaret. Solo se oye alguna que otra alondra en el aire. Yo a veces oía algún granjero que reñía a voces con dureza a sus sirvientes, pero era tan lejos que solo me recordaba gratamente que otra gente se afanaba en el trabajo en algún lugar remoto, mientras yo estaba tranquilamente sentada en el brezal sin hacer nada.
Yo antes pensaba a veces que si pasara un día sin hacer nada, un día entero descansando en un lugar tranquilo como el que habla usted, tal vez me restablecería, pero ahora he pasado muchos días de ociosidad y estoy tan harta de ellos como antes de mi trabajo. A veces estoy tan agotada que pienso que no podré gozar del cielo sin un poco de reposo antes. Me asusta ir directamente sin un buen sueño reparador en la sepultura antes, para reponerme. No tengas miedo, Bessie, dijo Margaret, posando una mano sobre la de la joven. Dios proporciona reposo más perfecto que la simple ociosidad en la tierra o el sueño de los difuntos en la sepultura. Bessie se agitó inquieta. Luego dijo: me gustaría que mi padre no hablara como lo hace. Tiene buena intención, ya se lo dije ayer y se lo repito, pero verá, aunque no creo nada de lo que dice durante el día, sin embargo por la noche, cuando tengo fiebre y estoy medio dormida y medio despierta, entonces se me ocurre otra vez. Oh, es horrible, y pienso que si esto fuera el final de todo, y si todo para lo que he nacido es solo para agotar el corazón y la vida y enfermar en este lugar deprimente, con los ruidos de sus fábricas siempre en los oídos hasta el punto de que podría ponerme a gritar para que pararan y me permitieran un momento de silencio, y con la pelusa llenándome los pulmones hasta que me muero de ganas de respirar a fondo el aire puro del que habla usted. Y mi madre murió, y no podré decirle nunca otra vez cuánto la quería y todos mis problemas. Creo que esta vida es el final, y que no existe ningún Dios que seque todas las lágrimas de todos los ojos. ¡Ay, hija, hija!, exclamó, incorporándose y agarrando con fuerza, casi furiosa, la mano de Margaret. Podría volverme loca y matarla, podría hacerlo. Se recostó completamente agotada por la cólera. Margaret se arrodilló a su lado. Bessie, tenemos un Padre en el cielo. Lo sé, dijo ella gimiendo y moviendo la cabeza de un lado a otro inquieta. Soy muy malvada, he hablado con maldad. Oh, no se asuste de mí, deje de venir, no le tocaría un pelo de la cabeza. Y creo, añadió, abriendo los ojos y mirando sinceramente a Margaret, más que usted quizá en lo que pasará. He leído el Apocalipsis hasta aprendérmelo de memoria, y cuando estoy despierta y en mi sano juicio, nunca dudo de toda esa gloria a la que llegaré. No hablemos de las cosas que se te ocurre cuando estás con fiebre. Preferiría que me contaras algo de lo que hacías cuando estabas bien. Creo que estaba bien cuando murió mi madre, pero más o menos desde entonces no he vuelto a estar bien del todo. Empecé a trabajar en la sala de cardado poco después, y la pelusa se me metió en los pulmones y me envenenó. ¿Pelusa?, preguntó Margaret con curiosidad. Pelusa, respondió Bessie. Trocitos pequeños que se sueltan del algodón cuando lo cardan y llenan el aire hasta que parece polvo blanco fino. Dicen que rodea los pulmones y los exprime. El caso es que hay muchos que trabajan en la sala de cardado que se consumen, tosiendo y escupiendo sangre porque están intoxicados por la pelusa. ¿Pero no pueden evitarlo?, preguntó Margaret. No sé. Algunos tienen una rueda grande a un lado del taller de cardado que hace una corriente y se lleva el polvo, pero esta rueda cuesta un montón de dinero, unas 500 o 600 libras, y no da beneficios, así que pocos patrones la ponen, y me han contado que algunos obreros no querían trabajar en los sitios donde había una rueda porque decían que les daba hambre, después de que se habían acostumbrado a tragar la pelusa y que tenían que subirle los salarios si querían que trabajaran en esos sitios. Así que entre los patronos y los trabajadores, las ruedas se quedaron en nada. Yo solo sé que ojalá hubiera habido una en nuestro taller. ¿Y tu padre lo sabe?, le preguntó Margaret. Claro, y lo siente muchísimo, pero nuestra fábrica era muy buena en conjunto, y la gente muy seria, y mi padre tenía miedo de dejarme ir a un sitio extraño, porque aunque ahora nadie lo diría, muchos me consideraban una chica bastante guapa, y no me gustaba que me creyeran floja y débil, y había que pagar la escuela de Mary, decía mi madre, y mi padre siempre ha sido aficionado a comprar libros y a ir a conferencias, todo lo cual cuesta dinero, así que yo seguí trabajando hasta que ya no me podré quitar nunca el zumbido de los oídos ni la pelusa de la garganta en la vida. Eso es todo. ¿Cuántos años tienes?, preguntó Margaret. 19 ahora en julio. Yo también tengo 19. Margaret pensó con más tristeza que Bessie en el contraste entre las dos. Intentó controlar la emoción que le impedía seguir hablando. En cuanto a Mary, dijo entonces Bessie,
Quería pedirle que sea amable con ella. Tiene 17 años, pero es la última de nosotros, y no quiero que vaya a la fábrica, pero no sé qué puede hacer. No podría... Margaret miró involuntariamente los rincones sucios de la habitación. No podría ocupar un puesto de sirvienta, ¿verdad? Nosotros tenemos una fiel sirvienta mayor, casi una amiga, que necesita ayuda pero es muy especial, y no estaría bien agobiarla dándole una ayuda que en realidad fuera una molestia y un motivo de irritación. No, ya comprendo. Me parece que tienes razón. Mary es una buena chica, pero ¿quién le ha enseñado lo que hay que hacer en una casa? Sin madre, y conmigo en la fábrica hasta que ya no servía para nada más que para reñirla por hacer mal lo que yo no sabía hacer. Pero me hubiera gustado que viviera con usted pese a todo. Aunque no sea la más adecuada para venir a vivir con nosotros como sirvienta, y yo eso no lo sé, intentaré siempre ser su amiga, lo haré por ti, Bessie. Y ahora tengo que irme, volveré a verte en cuanto pueda, pero si no es mañana, ni pasado mañana, ni dentro de una semana o de 15 días, no pienses que te he olvidado, quizá esté ocupada. Sé que no volverá a olvidarse de mí, ya no desconfío de usted, pero recuerde que dentro de una semana o de 15 días, a lo mejor ya no me encuentra. Volveré en cuanto pueda, Bessie, le dijo Margaret apretándole la mano. Pero avísame si te encuentras peor. Sí, lo haré, dijo Bessie apretándole también la mano. A partir de aquel día, la señora Hale se convirtió en una enferma cada vez más doliente. Se acercaba el aniversario de la boda de Edith y Margaret recordó el cúmulo de problemas del año transcurrido, preguntándose cómo habían podido soportarlos. Si hubiera podido imaginarlos, habría retrocedido horrorizada y se habría escondido del futuro, y sin embargo, día a día había sido de suyo y por sí mismo muy soportable. Puntos brillantes e intensos de verdadera alegría centelleaban entre las penas. Hacía un año, cuando regresó a Helston y advirtió silenciosamente el humor quejumbroso de su madre, hubiera gemido amargamente ante la idea de tener que soportar una larga enfermedad en un lugar extraño, inhóspito y ajetreado, con menos comodidades en todos los sentidos de la vida familiar. Pero con el aumento de graves y justos motivos de queja, había surgido en el ánimo de su madre un nuevo género de paciencia. Se mostraba delicada y tranquila con el intenso dolor físico casi en proporción a lo inquieta y abatida que se había mostrado cuando no existía verdadera causa de aflicción. El señor Hale se hallaba exactamente en esa etapa de aprensión que adopta la forma de ceguera voluntaria en los hombres de su carácter. Margaret nunca le había visto irritarse tanto como ahora ante la manifiesta preocupación de su hija. La verdad, Margaret, te estás volviendo muy fantasiosa. Bien sabe Dios que yo sería el primero en alarmarme si tu madre estuviera realmente enferma. Siempre nos dábamos cuenta de cuando tenía dolores de cabeza en Helston sin que nos lo dijera siquiera. Se pone muy pálida y muy blanca cuando está enferma, y ahora tiene el mismo color vivo saludable en las mejillas que cuando la conocí. Pero papá, creo que es el rubor del dolor, dijo Margaret vacilante. Tonterías, Margaret. Te aseguro que eres demasiado fantasiosa. Creo que eres tú quien no está bien. Llama mañana al médico para que te vea, y luego, si eso te tranquiliza, que vea también a tu madre. Gracias, querido papá. Sí, me quedaré más tranquila. Se acercó a él para darle un beso, pero él la apartó con delicadeza, por supuesto, pero aún así como si le hubiera sugerido ideas desagradables de las que le complacería librarse en cuanto pudiera hacerlo también de su presencia. Paseó de un lado a otro de la habitación con inquietud. «Pobre María», dijo, casi como si hablara para sí. «Ojalá uno pudiera hacer lo correcto sin sacrificar a otros. Odiaré esta ciudad y me odiaré a mí mismo si ella... Dime, Margaret, te lo ruego, ¿te habla a menudo tu madre de los antiguos lugares? Quiero decir, de Helston». «No, papá», contestó Margaret con tristeza. «¿Lo ves? Eso es que no los añora. Siempre ha sido un consuelo pensar que tu madre era tan sencilla y tan franca que me enteraría de cualquier motivo de queja que tuviera. Nunca me ocultaría nada que afectara gravemente su salud. ¿A que no, Margaret? Estoy completamente seguro de que no lo haría, así que no quiero volver a saber nada de esas ideas mórbidas estúpidas. Anda, dame un beso y ve enseguida a la cama». Pero le oyó dar vueltas, mapachear, como lo llamaba Edith y ella, mucho después de que acabara de desnudarse lenta y lánguidamente, mucho después de que se pusiera a escuchar acostada en la cama. Capítulo 14. El motín.
Estaba acostumbrada a dormir de noche como un niño. Ahora me despierta si sopla fuerte el viento y pienso en mi pobre hijo sacudido en las mares bravíos, y entonces me parece creer que fue muy cruel quitármelo por tan pequeña falta. Southey. Fue un consuelo para Margaret por entonces que su madre la tratara con más ternura y confianza que nunca desde los días de su infancia. La tomó como su amiga íntima, el puesto que siempre había deseado ocupar. Había envidiado a Dixon porque la prefería a ella. No escatimó esfuerzos en responder a todas sus peticiones de comprensión, y eran muchas, aunque guardaran relación con nimiedades que ella misma no hubiera considerado ni observado más de lo que percibe un elefante la astilla en el suelo, que sin embargo alza con cuidado a la orden de su amo. Margaret se acercaba sin saberlo a una recompensa. Una tarde que el señor Hale no estaba en casa, su madre empezó a hablarle de su hermano Frederick, precisamente el tema sobre el que Margaret había querido preguntarle tantas veces, y casi el único en el que su timidez era superior a su franqueza natural. Cuanto más deseaba saber del tema, menos probable era que hablara de él. ¡Qué viento tan fuerte hizo anoche, Margaret! Entraba bramando por la chimenea de nuestro cuarto. No pude dormir. Nunca puedo dormir cuando hace tanto viento. Empezó a pasarme cuando el pobre Frederick estaba en el mar, y ahora, aunque no me despierte de inmediato, sueño que está en algún mar tempestuoso con enormes muros de ola verde claro a ambos lados del barco, pero mucho más altos que los mástiles más altos, y que se encrespan sobre él con esa cruel y espantosa espuma blanca, igual que una serpiente copetuda gigante. Es un viejo sueño que se repite siempre las noches ventosas hasta que resulta un alivio despertar, y quedo sentada en la cama rígida y aterrada de miedo. Pobre Frederick, ahora está en tierra y el viento no puede hacerle ningún daño, aunque anoche creí que derribaría una de esas chimeneas altas. ¿Dónde está ahora Frederick, mamá? Sé que le enviamos las cartas a la atención de los señores Barbour de Cádiz, pero ¿dónde está él? No recuerdo el nombre del lugar, pero ya no se llama Hale, tienes que recordarlo, Margaret. Fíjate en FD de cada esquina de las cartas. Ha tomado el apellido Dickinson. Yo quería que empleada Beresford, al fin y al cabo tiene cierto derecho a llevarlo, pero tu padre creyó preferible que no lo hiciera. Podrían reconocerle si usaba mi apellido, ¿comprendes? Mamá, yo estaba en casa de tía Shaw cuando ocurrió todo, dijo Margaret. Y supongo que era demasiado pequeña para que me lo contaran sin rodeos, pero ahora me gustaría saberlo si no te causa demasiado dolor hablar de ello. ¿Dolor? No, repuso la señora Hale sonrojándose. Lo doloroso es pensar que quizá no vuelva a ver a mi querido hijo nunca. Por lo demás, obró bien, Margaret. Pueden decir lo que quieran, pero yo tengo sus cartas que lo demuestran, y le creo, aunque sea mi hijo, más que a ningún consejero de guerra del mundo. Ve a mi escritorio japonés, cariño, y en el segundo cajón de la izquierda encontrarás un manojo de cartas. Margaret obedeció. Encontró las cartas amarillas con manchas de agua de mar y la fragancia característica de las cartas de los marinos. Se las llevó a su madre, que soltó la cinta de seda con dedos temblorosos. Examinó las fechas y se las dio a Margaret para que las leyera, haciéndole comentarios apresurados y angustiosos sobre su contenido, casi antes de que su hija se diera cuenta de lo que eran. Verás, Margaret, que desde el principio mismo le cayó mal el capitán Reed. Era el segundo teniente del barco, el Orión, en el que embarcó Frederick la primera vez. Pobre hijo mío, qué bien le quedaba el traje guardiamarina con el sable en la mano. Abría con él los periódicos como si fuera un cortapapeles. Pero el señor Reed, que eso era entonces, al parecer cogió manía a Frederick desde el primer momento, y luego... ¡Espera! Estas son las cartas que escribió a bordo del Russell. Cuando le asignaron a él, encontró a su viejo enemigo el capitán Reed al mando. Se propuso soportar con paciencia su tiranía. Mira, esta es la carta. Léela, Margaret, donde dice, espera, mi padre puede confiar en mí, que soportaré con la debida paciencia todo lo que un oficial y caballero puede aguantar de otro, aunque por mi anterior conocimiento de mi capitán actual, confieso que espero con aprensión un prolongado periodo de tiranía a bordo del Russell. Verás, promete aguantar con paciencia, y estoy segura de que lo hizo porque era un muchacho afabilísimo, el muchacho más dulce del mundo cuando no estaba enfadado. ¿Es esa la carta en la que habla de la impaciencia del capitán Reed con los marineros por no hacer las maniobras del barco tan rápidamente como en el Avenger? Dice que había muchos marineros novatos en el Russell, mientras que el Avenger llevaba casi 3 años en el servicio, sin casi nada que hacer que perseguir a los negreros y hacer trabajar a sus hombres hasta que subían y bajaban de las jarcias como ratas o monos.
Margaret leyó despacio la carta, medio ilegible porque la tinta se había desvaído. Podría ser, seguramente lo era, una declaración de la actitud autoritaria del capitán Reed en nimiedades, muy exagerada por el narrador, que lo había escrito cuando la escena del altercado aún estaba reciente. Había unos marineros que estaban aparejando la vela del palo mayor. El capitán les ordenó que bajaran corriendo amenazando al que llegara el último con el gato de 9 colas, el que estaba más lejos en el palo, viendo la imposibilidad de adelantar a sus compañeros y aterrado al mismo tiempo por la vergüenza del castigo, se lanzó desesperado a coger una cuerda que había mucho más abajo, pero falló y cayó en la cubierta sin sentido. Solo vivió unas horas, y la indignación de los tripulantes estaba al rojo vivo cuando el joven Hale escribió: pero no recibimos esta carta hasta muchísimo después de habernos enterado del motín. Pobre Fred. Creo que le consolaría escribirla, aunque no supiera cómo enviarla, pobrecito. Y luego, es decir, mucho antes de recibir la carta de Frederick, vimos en los periódicos un reportaje sobre un motín atroz que se había producido a bordo del Russell, y que los amotinados habían tomado el barco, que se suponía que se había hecho pirata, y que habían dejado en un bote a la deriva al capitán Reed y algunos hombres, oficiales o lo que fuera, cuyos nombres se daban todos, pues los había rescatado un vapor de las Antillas. Ay, Margaret, no sabes el suplicio que pasamos tu padre y yo cuando vimos que no figuraba ningún Frederick Hale en la lista. Pensamos que tenía que ser un error. El pobre Frederick era tan bueno, solamente quizá un poco apasionado, y esperamos a que el nombre de Carr, que figuraba en la lista, fuera una errata de Hale. Los periódicos son tan descuidados, y a la hora del correo al día siguiente papá fue caminando a Southampton a buscar los periódicos, y yo no aguantaba en casa, así que salí a su encuentro. Él tardó mucho más de lo que yo había pensado que tardaría, y me senté junto al seto a esperarle. Al fin llegó, con los brazos colgados a los costados y la cabeza baja, y caminaba como si cada paso fuera un esfuerzo doloroso. Lo estoy viendo, Margaret. No sigas, mamá, lo comprendo muy bien, dijo Margaret apoyándose cariñosamente en su madre y besándole la mano. No, no puedes, Margaret. No puede hacerlo nadie que no lo viera entonces. Yo no podía levantarme para acercarme a él. Me parecía que todo daba vueltas a mi alrededor de pronto, y cuando llegué a su lado, no me dijo nada ni se mostró sorprendido de encontrarme allí, a más de 3 millas de casa, junto al haya de Oldham. Pero me tomó del brazo y me acarició como si quisiera calmarme para que aguantara con serenidad un golpe muy fuerte. Y cuando temblé tanto que no podía hablar, me abrazó, inclinó su cabeza sobre la mía y empezó a temblar y a llorar con voz bronca y apagada hasta que yo, completamente paralizada del miedo, le pedí que me dijera lo que había averiguado. Y entonces, sacudiendo la mano como si la moviera alguien contra su voluntad, me dio a leer un periódico infame que llamaba a nuestro Frederick traitor de la peor calaña, vergüenza degradante e ingrata para su profesión. Ay, no sé qué insultos no emplearon. En cuanto leí el periódico lo rompí en trocitos. Lo rompí, sí. Margaret, creo que lo rompí con los dientes. No lloré, no podía. Me ardían las mejillas y me abrazaban los ojos. Vi a tu padre que me miraba muy serio. Dije que era mentira y lo era. Meses después recibimos esta carta, y ya ves la provocación que tuvo que soportar tu hermano, y no por sí mismo ni por agravios propios, pero le dijo lo que pensaba el capitán Reed, y todo fue de mal en peor, y ya ves, casi todos los marineros fueron fieles a Frederick. Creo que me alegro de ello, Margaret, añadió luego tras una pausa, con voz débil, temblorosa y agotada. Estoy más orgullosa de que Frederick se rebelara contra la injusticia que si hubiera sido solo un buen oficial. Te aseguro que yo también, dijo Margaret en tono firme y resuelto. La lealtad y la obediencia, la sabiduría y la justicia están bien, pero es aún mejor desafiar el poder arbitrario ejercido de forma injusta y cruel, no en nuestra propia defensa, sino en la de otros más desvalidos. Por eso me gustaría poder ver a Frederick una vez más, solo una más. Él fue mi primer hijo, Margaret. La señora Hale hablaba con nostalgia, y casi como si se disculpara por aquel deseo ardiente y anhelante, como si fuera un menosprecio a su hija, pero semejante idea nunca se le ocurrió a Margaret. Ella solo pensaba en cómo podría satisfacer el deseo de su madre. De eso hace 6 o 7 años. ¿Todavía le juzgarían, madre? Si viniera y le juzgaran, ¿cuál sería la pena? Sin duda podría presentar pruebas de que tuvo buenos motivos. No serviría de nada, contestó la señora Hale.
Algunos de los marineros que acompañaron a Frederick los capturaron y los juzgaron en consejo de guerra a bordo de la Misia. Creo todo lo que alegaron en su defensa a los pobres, porque coincide con la historia de Frederick, pero no sirvió de nada. La señora Hale se echó a llorar por primera vez en toda la conversación, pero algo impulsó a Margaret a insistir para que su madre le confirmara lo que preveía y temía. ¿Qué les pasó, mamá?, preguntó. Los colgaron del penol, contestó la señora Hale solemnemente. Y lo peor fue que el tribunal, al condenarlos a muerte, dijo que habían dejado que sus oficiales superiores los apartaran del cumplimiento de su deber. Guardaron un largo silencio. Y Frederick estuvo unos años en América del Sur, ¿verdad? Sí, y ahora está en España, en Cádiz, o en algún sitio cerca de Cádiz. Si viniera a Inglaterra le colgarían. No volveré a verlo, porque si viene a Inglaterra le colgarán. No había consuelo posible. La señora Hale se volvió hacia la pared y permaneció totalmente inmóvil, sumida en su desesperación materna. Nada podía decirse para consolarla. Retiró la mano de la de Margaret con un leve movimiento de impaciencia, como si deseara quedarse a solas con el recuerdo de su hijo. Cuando llegó el señor Hale, Margaret se marchó agobiada por la tristeza. No veía ninguna luz esperanzadora en ninguna parte del horizonte. Capítulo 15. Patronos y empleados. Luchan pensamiento y pensamiento, una chispa de verdad, salta del choque del escudo y la espada. W.S. Landor. Margaret, tenemos que devolver la visita a la señora Thornton, le dijo su padre al día siguiente. Tu madre no se encuentra muy bien y cree que no puede caminar tanto, así que iremos tú y yo esta tarde. En el camino, el señor Hale empezó a hablar sobre la salud de su esposa con cierta angustia velada, y Margaret se alegró de ver que se preocupaba al fin. ¿Consultaste al médico, Margaret? ¿Le has enviado aviso? No, papá, me dijiste que viniera a verme a mí, y yo estaba bien, pero si supiera de algún buen médico, iría esta misma tarde a pedirle que viniera a casa, porque estoy segura de que mamá está gravemente indispuesta. Lo dijo tan lisa y llanamente porque su padre se había negado de plano a aceptar la idea la última vez que le había mencionado sus temores, pero ahora había cambiado de actitud. Él contestó en tono abatido. ¿Crees que tiene alguna afección oculta? ¿De verdad crees que está muy enferma? ¿Te ha dicho algo Dixon? Dímelo, Margaret. Me atormenta la idea de que nuestro traslado a Milton haya acabado con ella. ¡Mi pobre María! Vamos, papá, no imagines esas cosas, dijo Margaret horrorizada. No está bien, eso es todo. Muchas veces se encuentra mal durante un tiempo y con buenos consejos médicos se recupera y se pone más fuerte que nunca. ¿Pero te ha dicho Dixon algo? No, ya sabes que le encanta hacer misterios de insignificancias y está bastante misteriosa sobre la salud de mamá últimamente, lo cual me ha alarmado bastante, eso es todo. Sin motivo, lo confieso. Mira, papá, el otro día dijiste que me imaginaba cosas. Espero y confío en que sea así, pero ahora olvida lo que dije entonces. Me gusta que te preocupes por la salud de tu madre. No temas explicarme tus fantasías. Me gusta que lo hagas, aunque lo confieso, hablé como si estuviera enojado. Pediremos a la señora Thornton que nos recomiende un buen médico. No tiraremos nuestro dinero consultando al que no sea el mejor. Espera, tenemos que torcer en esta calle. Parecía imposible que hubiera en aquella calle alguna casa bastante grande para ser la residencia de la señora Thornton. El porte de su hijo no daba ninguna idea sobre el tipo de casa en que pudiera vivir, pero Margaret había imaginado de forma inconsciente que la señora Thornton, tan alta, imponente y espléndidamente vestida, tenía que vivir en una casa que correspondiese a su carácter. Sin embargo, la calle Marlborough consistía en largas hileras de casitas en un muro blanco aquí y allá. Al menos eso era todo lo que veían desde donde habían entrado. Me dijo que vivían en la calle Marlborough, estoy seguro, dijo el señor Hale bastante perplejo. Quizás sea una de las economías que aún practica, vivir en una casa pequeñísima, pero hay mucha gente en la calle, déjame preguntar a alguien. Así que Margaret se lo preguntó a un transeúnte, que le indicó que el señor Thornton vivía junto al taller, al final del muro ciego en el que se habían fijado.
La entrada de la caseta del guarda era como una cancela normal. A un lado había grandes puertas cerradas para la entrada y salida de furgones y vagones. El guarda los dejó pasar a un patio rectangular muy grande. A un lado del mismo estaban las oficinas para las transacciones del negocio, al otro un taller enorme con muchas ventanas, de donde salía el ruido constante de la maquinaria y el estruendo quejumbroso de la máquina de vapor, suficiente para ensordecer a los que vivían en el recinto. Frente al muro, a lo largo del cual discurría la calle, en uno de los lados pequeños del rectángulo, se alzaba una espléndida vivienda rematada en piedra, ennegrecida por el humo, por supuesto, pero con pintura, ventanas y escaleras impecables. Era evidente que se trataba de una casa construida hacía unos 50 o 60 años. Los revestimientos de piedra, las estrechas y alargadas ventanas y el número de estas, así como los tramos de escaleras a ambos lados de la puerta principal y protegidos con barandillas, daban fe de su época. Margaret se preguntó por qué personas que podían permitirse vivir en una casa tan espléndida y mantenerla en tan perfecto estado no preferirían una vivienda mucho más pequeña en el campo o incluso en algún barrio de las afueras, sino allí, en el estruendo y ajetreo de la fábrica. Apenas podía oír lo que le decía su padre mientras esperaban a que les abrieran la puerta. También el patio, con las grandes puertas en el muro ciego como una barrera, constituía un panorama deprimente para las salas de la casa, según descubrió Margaret cuando subieron las anticuadas escaleras y les hicieron pasar al salón, cuyas 3 ventanas daban a la entrada principal y a la habitación que quedaba a su derecha. No había nadie en el salón. Parecía que nadie hubiera entrado allí desde el día en que habían enfundado los muebles con tanto cuidado como si la casa fuera a quedar cubierta de lava y ser descubierta 1000 años después. Las paredes eran de color rosa y dorado. El diseño de la alfombra representaba ramilletes de flores sobre un fondo claro, pero estaba cuidadosamente protegida en el centro por una cubierta de lino satinada e incolora. Las butacas y sofás tenían fundas individuales de malla o de punto. Grandes conjuntos de alabastro ocupaban cada superficie lisa, libres de polvo, bajo unas pantallas de cristal. En el centro de la estancia, justo debajo de la araña cubierta con una bolsa, había una mesa redonda grande con libros de fina encuadernación dispuestos a intervalos regulares en toda la circunferencia de su superficie pulida que semejaba radios de vivos colores de una rueda. Todo reflejaba la luz, nada la absorbía. La estancia entera tenía un lastimoso aspecto moteado, tachonado, pintado que causó tan desagradable impresión a Margaret que apenas reparó en el trabajo necesario para mantenerlo todo tan pulcro e inmaculado en semejante atmósfera, ni en las molestias que debían de tomarse para conseguir aquel aspecto de incomodidad gélida y blanca como la nieve. Mirase donde mirase, veía pruebas de esmero y trabajo, pero no para procurar comodidad y fomentar hábitos de sosegada labor hogareña, sino para adornar y para preservar el ornamento de la suciedad y el deterioro. Tuvieron tiempo de observar y de hablar entre sí en voz baja antes de que llegara la señora Thornton. No hablaban de nada que no pudiera oír todo el mundo, pero ese efecto común de las habitaciones como aquella inducir a la gente a bajar la voz, como si no quisieran despertar ecos nuevos. La señora Thornton llegó al fin, acompañada del susurro de preciosa seda negra, según su costumbre. Sus muselinas y encajes competían sin superarla con la inmaculada blancura de las muselinas y mallas de la estancia. Margaret explicó la razón de que su madre no los acompañara a devolver la visita a la señora Thornton, pero en su afán de no despertar de nuevo los temores de su padre con demasiada intensidad, hizo un torpe relato por el que la señora Thornton supuso que la señora Hale tenía solo una indisposición temporal o imaginaria, propia de damas delicadas, que podría haber dejado a un lado por algo más importante, pues si estuviera tan grave como para no poder salir aquel día, hubiesen pospuesto la visita. La señora Thornton recordó los caballos del coche que había alquilado para la visita a los Hale, y cómo había ordenado el señor Thornton a Fanny que fuera a presentarles todos sus respetos, y se irguió un poco ofendida, sin dar a Margaret ninguna muestra de simpatía, ni que creyera, en realidad, la historia de indisposición de su madre. «¿Qué tal el señor Thornton?», preguntó el señor Hale. Temía que no se encontrara bien, por su breve nota de ayer. «Mi hijo casi nunca está enfermo, y cuando lo está, nunca habla de ello ni lo nota como excusa para dejar de hacer algo. Me dijo que no tenía tiempo para estudiar con usted anoche, señor. Lo lamentó, estoy segura. Aprecia mucho las horas que pasa con usted. Le aseguro que son muy gratas para mí», repuso el señor Hale. «Verle disfrutar y apreciar cuánto de admirable tiene la literatura clásica. No me cabe duda de que los clásicos son muy valiosos para la gente que tiene tiempo libre, pero le confieso que mi hijo renovó el estudio de los mismos en contra de mi parecer. Creo que el tiempo y el lugar en que vive requieren toda su energía y atención.
Los clásicos pueden ser muy beneficiosos para los hombres que se pasan la vida en el campo o en los colegios, pero los hombres de Milton deben concentrar sus pensamientos y sus energías en el trabajo cotidiano. Al menos esa es mi opinión. Pronunció la última frase con orgullo disfrazado de humildad. Pero si la mente se concentra durante demasiado tiempo en un único objetivo, acabará sin duda entumecida y rígida, sin capacidad para tener una diversidad de intereses, dijo Margaret. No entiendo en absoluto lo que quiere decir con lo de mente entumecida y rígida. No me gustan las personas de carácter variable que se entusiasman un día con una cosa y al siguiente la olvidan para interesarse por otra. No creo que a un fabricante de Milton le convenga tener muchos intereses. Le basta, o tendría que bastarle, con un gran objetivo y concentrar todos sus esfuerzos en realizarlo. ¿Y cuál es?, preguntó el señor Hale. Sus mejillas amarillentas se colorearon y se le iluminaron los ojos al contestar. Alcanzar y conservar un lugar elevado y honorable entre los comerciantes de su país, los hombres de esta ciudad. Mi hijo lo ha conseguido por su propio esfuerzo. Vayan a donde quieran, y no me refiero solo a Inglaterra, sino también a Europa en general, y comprobarán que todos los hombres de negocios conocen y respetan el nombre de John Thornton de Milton. Es desconocido en los círculos elegantes, por supuesto. Añadió despectivamente. No es probable que las damas y los caballeros ociosos sepan mucho de un fabricante de Milton, a menos que ingrese en el Parlamento o se case con la hija de un lord. Tanto el señor Hale como Margaret se sintieron incómoda y absurdamente conscientes de que no había oído aquel nombre hasta que el señor Bell les había escrito diciéndoles que el señor Thornton sería un buen amigo en Milton. El mundo de la madre orgullosa no era el mundo de las elegancias de Harley Street por un lado, ni el de los clérigos rurales y los hacendados de Hampshire por otro. Pese a todos los esfuerzos de Margaret por mantener una expresión atenta, su gesto indicó a la sensible señora Thornton lo que pensaba. Piensa que nunca he oído hablar de este maravilloso hijo mío, señorita Hale. Cree que soy una anciana cuyas ideas están limitadas por Milton, y cuyo mirlo blanco es lo más blanco jamás visto. No, dijo Margaret con bastante ánimo. Quizás sea cierto que estaba pensando en que no había oído el nombre del señor Thornton antes de venir a Milton, pero desde que llegué he oído lo suficiente como para hacer que le respete y admire, y creer que es muy justo y muy cierto lo que ha dicho usted de él. ¿Quién le ha hablado de él?, preguntó la señora Thornton un tanto aplacada, pero recelosa de que las alabanzas de otros no le hubieran hecho plena justicia. Margaret vaciló antes de responder. No le gustaba aquel interrogatorio imperioso. Torció entonces el señor Hale, acudiendo al rescate, como pensaba él. Fue lo que dijo el propio señor Thornton lo que nos hizo saber qué clase de hombre es. ¿Verdad, Margaret? La señora Thornton sirvió y dijo: Mi hijo no es de los que hablan de sí mismos. Se lo preguntaré de nuevo, señorita Hale. ¿Quién le habló de él y le hizo formarse tan buena opinión? Las madres somos curiosas y estamos deseando oír elogios de nuestros hijos, ¿sabe? Margaret contestó: Fue más bien lo que el señor Thornton no nos reveló de lo que había contado el señor Bell de su vida anterior. Fue más eso que lo que explicó, lo que nos hizo pensar a todos cuánta razón tiene usted al sentirse orgullosa de él. El señor Bell, que puede saber el de John, él, que lleva una vida ociosa en un colegio adormecido, pero se lo agradezco, señorita Hale. Muchas jovencitas hubieran negado a una anciana el placer de oír que se habla bien de su hijo. ¿Por qué?, preguntó Margaret desconcertada, mirando fijamente a la señora Thornton. ¿Qué por qué? Pues supongo que porque sus conciencias podrían decirles que estaban convirtiendo a la anciana madre en su defensora en caso de que estuvieran pensando conquistar al hijo. Esbozó una sonrisa pese a todo, pues la había complacido la franqueza de Margaret, y tal vez pensase que había hecho preguntas como si tuviera derecho a catequizar. Margaret se rió de la idea expresada, se rió tan alegremente que hirió el oído de la señora Thornton como si las palabras que habían provocado aquella risa fuesen total y absolutamente absurdas. Margaret dejó de reírse al ver la expresión hosca de la señora Thornton. Le ruego que me disculpe, señora, pero le agradezco muchísimo que me exonere de hacer planes para conquistar el corazón del señor Thornton. No sería la primera, dijo la señora Thornton con frialdad. Supongo que la señorita Thornton está bien, terció el señor Hale, deseando desviar el curso de la conversación. Está tan bien como siempre, no es fuerte.
dijo la señora Thornton de modo cortante. Y el señor Thornton, supongo que nos veremos el jueves. No puedo responder de los compromisos de mi hijo. Parece que hay algún problema en la ciudad, una amenaza de huelga. De ser así, su experiencia y buen juicio hacen que sus amigos consulten mucho con él, pero creo que irá el jueves. En cualquier caso, estoy segura de que si no puede, le avisará. ¿Una huelga? ¿Para qué? ¿Para qué van a hacer una huelga?, preguntó Margaret. Para hacerse con el dominio y el control de la propiedad de otros, dijo la señora Thornton con un furioso bufido. Para eso es para lo que hacen siempre huelga. Si los trabajadores de mi hijo se declaran en huelga, solo diré que son una jauría de desagradecidos. No me cabe duda de que la harán. Querrán salarios más altos, ¿no?, preguntó el señor Hale. Esa es siempre la excusa, pero la verdad es que quieren ser patronos y convertir a los patronos en esclavos en su propio terreno. Siempre están intentándolo, es lo que piensan siempre, y cada 5 o 6 años se produce una lucha entre patronos y obreros, pero me parece que esta vez se darán cuenta de que se han equivocado en los cálculos. Tal vez no les resulte tan fácil volver al trabajo si lo dejan. Creo que los patronos tienen un par de ideas que enseñarán a los trabajadores a no volver a la huelga precipitadamente, si lo intentan esta vez. ¿No crea mucho alboroto en la ciudad?, preguntó Margaret. Por supuesto, pero estoy segura de que no es usted cobarde, ¿verdad? Milton no es lugar para cobardes. Una vez tuve que abrirme paso entre una multitud de hombres blancos furiosos que juraban que acabarían con Mackinson en cuanto se atreviera a asomar la nariz de su fábrica. Él no sabía nada, así que alguien tenía que ir a decírselo, o sería hombre muerto, y tenía que ser una mujer. Así que fui yo, y cuando llegué no podía salir, estaba en juego mi vida. Así que subí al tejado, donde había piedras amontonadas preparadas para arrojarlas a la cabeza de la gente si intentaban forzar las puertas de la fábrica, y hubiera alzado aquellas piedras pesadas y las habría arrojado con tan buena puntería como el mejor hombre, de no haberme desmayado por el calor que había pasado. Si vive en Milton, señorita Hale, tendrá que aprender a ser valiente. Haré lo que pueda, repuso Margaret bastante pálida. No sabré si soy valiente o no hasta que llegue el momento de mostrarlo, aunque me temo que sería una cobarde. Los del sur suelen asustarse de lo que nuestros hombres y mujeres de Darkshire llaman luchar para vivir, pero le aseguro que cuando lleva 10 años entre gente que siempre guarda rencor a sus superiores y solo espera la ocasión de vengarse, sabrá si es cobarde o no, puede creerme. El señor Thornton fue aquella tarde a casa del señor Hale. Le hicieron pasar a la sala de arriba, donde el señor Hale estaba leyendo en voz alta a su esposa y a su hija. Vengo a entregarles una nota de mi madre, y en parte a disculparme por no haber cumplido mi horario ayer. La nota contiene la dirección que pidieron, el Dr. Donaldson. Gracias, dijo Margaret apresuradamente, tendiendo la mano para coger la nota, pues no quería que su madre se enterara de que habían preguntado por un médico. Se alegró al ver que el señor Thornton captaba de inmediato su intención y le daba la nota sin hacer ningún comentario sobre el asunto. El señor Hale empezó a hablar de la huelga. El señor Thornton adoptó el gesto parecido al peor de su madre, que repugnó de inmediato a la atenta Margaret. Sí, los muy estúpidos harán huelga. Allá ellos. A nosotros nos viene muy bien, pero les dimos una oportunidad. Creen que la industria está tan floreciente como el año pasado. Nosotros vemos la tormenta en el horizonte y acortamos velas, pero como no les explicamos los motivos que tenemos para hacerlo, creen que actuamos irracionalmente. Tenemos que darles cuenta de cómo decidimos gastar o ahorrar nuestro dinero. Henderson probó un sistema con sus obreros en Ashley y fracasó. Él prefería con mucho una huelga. Le hubiera ido muy bien. Así que cuando llegaron los hombres a pedir el 5% que reclamaban, les dijo que lo pensaría y que les daría la respuesta el día de paga, sabiendo perfectamente todo el tiempo cuál sería su respuesta, claro, pero creyendo que había reforzado la idea de los obreros de seguir en sus 13. Sin embargo, fueron más astutos que él y estaban bastante enterados de las malas perspectivas de la industria. Así que se presentaron el viernes y retiraron su reivindicación, y ahora no tiene más remedio que seguir trabajando. Pero nosotros, los patronos de Milton, hemos presentado hoy nuestra decisión. No aumentaremos un penique. Les decimos que quizá tengamos que bajar los salarios, pero no podemos permitirnos subirlos. Y así estamos, esperando su ataque siguiente. ¿Y cuál será?, preguntó el señor Hale. Yo creo que una huelga general.
Supongo que verán Milton sin humo unos cuantos días, señorita Hale. ¿Pero por qué no pueden explicarles las buenas razones que tienen para esperar que el mercado vaya mal?, preguntó Margaret. No sé si empleo las palabras correctas, pero comprenderá lo que quiero decir. ¿Da usted a sus sirvientas explicaciones de sus gastos o de su economía en el empleo de su propio dinero? Nosotros, los propietarios del capital, tenemos derecho a decidir lo que haremos con él. Un derecho humano, dijo Margaret en voz baja. Perdone, pero no he oído lo que ha dicho. Preferiría no repetirlo, repuso ella. Se refería a una opinión que no creo que comparte usted. ¿Por qué no me pone a prueba?, alegó él, y concentró de pronto todos sus pensamientos en saber lo que había dicho. Ella estaba contrariada con la pertinacia de él, pero decidió no dar demasiada importancia a sus palabras. Dije que tenía usted un derecho humano. Quería decir que parecía no haber ninguna razón, salvo las religiosas, para que no haga lo que quiera con su dinero. Veo que discrepamos en nuestras opiniones religiosas, pero no me reconoce el mérito de tener alguna, aunque no sea la misma que la suya. Él hablaba en voz baja, como si lo hiciera solo para ella. Margaret no deseaba que se dirigiera tan exclusivamente a ella, contestó con su tono habitual. No creo que tenga ocasión de considerar sus opiniones religiosas especiales en el asunto. Lo único que quería decir es que no hay ninguna ley humana que impida a los patronos despilfarrar o tirar todo su dinero si quieren, pero que hay pasajes de la Biblia que dan a entender, al menos en mi opinión, que faltan a su deber de administradores si lo hacen. Sin embargo, sé tan poco de huelgas y nivel de salarios, capital y trabajo, que preferiría no hablar con un economista político como usted. No, razón de más para que lo haga, dijo él animoso e impaciente. Me gustaría explicarle todo lo que puede parecer anómalo o misterioso a un profano, sobre todo en un momento como este, en que nuestras actividades seguramente van a ser inspeccionadas por todo escritor suelo que disponga de una pluma. Gracias, respondió ella con frialdad. Lógicamente acudiré a mi padre primero para cualquier información que pueda darme si me desconcierta vivir aquí en esta sociedad extraña. ¿Le parece extraña? ¿Por qué? No sé, supongo porque ve a dos clases que dependen una de la otra en todo, pero cada una de las cuales considera los intereses de la otra contrarios a los propios. No he vivido nunca en un lugar donde hubiera dos grupos de personas insultándose siempre unas a otras. ¿A quién ha oído insultar a los patronos? No le pregunto a quién ha oído hablar mal de los obreros, porque veo que insiste en tergiversar lo que dije el otro día. ¿Pero quién le ha hablado mal de los patronos? Margaret enrojeció, luego dijo, esbozando una sonrisa. No me gusta que me interroguen, me niego a responder a su pregunta. Además no tiene nada que ver con el hecho. Tendrá que aceptar mi palabra, es decir, que he oído a algunos trabajadores, mejor dicho, a uno solo, hablar como si los patronos tuvieran interés en impedirles ganar dinero, por creer que serían demasiado independientes si tuvieran una cantidad en la caja de ahorros. A mi entender fue ese tal Higgins quien te dijo todo esto, dijo el señor Hale. El señor Thornton no dio muestras de haber oído lo que era evidente que Margaret no quería que supiera, pero lo había captado. También he oído que se considera ventajoso para los patronos tener obreros ignorantes, no picapleitos, como solía llamar el capitán Lennox a los hombres de su compañía que preguntaban y querían saber la razón de cada orden. El último comentario iba dirigido más a su padre que al señor Thornton. ¿Quién es el capitán Lennox?, se preguntó el señor Thornton, extrañamente contrariado, lo que le impidió responder de inmediato. Reanudó la conversación el señor Hale. Nunca te han gustado las escuelas, Margaret. De lo contrario, lo habrías comprobado y sabrías lo mucho que se está haciendo por la educación en Milton. No, dijo ella con súbita docilidad. Ya sé que no me preocupo bastante por las escuelas, pero el conocimiento y la ignorancia de los que hablo no tienen nada que ver con leer y escribir, con la enseñanza o la información que puede darse a un niño. Estoy segura de que lo que quería decir era la ignorancia del conocimiento que ha de guiar a los hombres y mujeres. No sé lo que es, pero él, es decir, mi informante, hablaba como si a los patronos les gustase que sus empleados sean niños grandotes, que viven en el momento presente, con una especie de obediencia ciega e irracional. En resumen, señorita Hale,
Es evidente que su informante encontró una oyente muy bien dispuesta a aceptar todas las calumnias que decidiera soltar contra los patronos. Dijo el señor Thornton en tono ofendido. Margaret no contestó. Le molestaba el carácter personal que el señor Thornton atribuía a lo que había dicho ella. Habló a continuación el señor Hale. Debo confesar que aunque yo no conozco tan íntimamente como Margaret a ningún trabajador, me impresiona mucho el antagonismo entre patrón y empleado incluso en el aspecto superficial de las cosas. Saco la misma impresión incluso de lo que dice usted de vez en cuando. El señor Thornton guardó silencio un rato antes de responder. Le molestaba la atmósfera que se había creado entre Margaret y él. Ella acababa de salir de la sala. Sin embargo, aquella leve irritación le hizo distanciarse y reflexionar, dando mayor dignidad a lo que dijo a continuación. Mi teoría es que mis intereses son idénticos a los de mis trabajadores y a la inversa. Sé que a la señorita Hale no le gusta que se llame manos a los trabajadores, así que no emplearé este término, aunque me viene más rápidamente a la lengua que el técnico, y cuyo origen, sea el que sea, es muy anterior a mi época. En el futuro, algún día, en algún milenio, en utopía, esta unidad se llevará a la práctica, lo mismo que imagino una república como la forma de gobierno más perfecta. Leeremos la República de Platón en cuanto acabemos Homero. Bueno, tal vez en el ciclo platónico seamos todos, hombres, mujeres y niños, dignos de una república, pero en el estado actual de moralidad e inteligencia, que me den una monarquía constitucional. En nuestra infancia necesitamos que nos gobierne un despotismo prudente, en realidad mucho después de la infancia. Niños y jóvenes son más felices bajo las leyes de una autoridad firme y discreta. Coincido con la señorita Hale en lo de atribuir a nuestra gente la condición de niños, mientras que niego que los patronos tengamos algo que ver con que lo sean o sigan siéndolo. Sostengo que el despotismo es la mejor forma de gobierno para ellos. He de ser forzosamente un autócrata. Emplearé toda mi discreción, sin patrañas ni sentimiento filantrópico, de lo que ya hemos tenido demasiado en el norte, para establecer normas prudentes y tomar decisiones justas en la administración de mi negocio, normas y decisiones para mi propio bien en primer lugar y para el suyo en segundo. Pero nadie me obligará a dar explicaciones ni a volverme atrás de lo que haya declarado que es mi resolución. Que hagan huelga. Yo sufriré tanto como ellos, pero al final descubrirán que no he cambiado ni me he movido un ápice. Margaret había vuelto a la habitación y estaba sentada con su labor, pero no habló, respondió el señor Hale. A mi modo de ver, y hablo con gran ignorancia, pero por lo poco que sé, yo diría que las masas ya están pasando rápidamente a la etapa conflictiva que media entre la infancia y la edad adulta, en la vida de la multitud así como en la del individuo. Ahora bien, el error que cometen muchos padres en el trato del individuo en esta época es insistir en la misma obediencia irracional que cuando todo lo que debía hacer era obedecer las simples normas de ven cuando te llaman y haz lo que te mandan. Pero un padre prudente accede al deseo de actuar con independencia para ser amigo y consejero al cesar su gobierno absoluto. Si me equivoco en mi razonamiento, recuerde que fue usted quien eligió la analogía. Hace poco me contaron una historia. Terció Margaret. De lo que ocurrió en Nuremberg hace solo 3 o 4 años. Un hombre rico vivía allí solo en una de las inmensas mansiones que habían sido en otros tiempos viviendas y almacenes. Decían que tenía un hijo, pero nadie lo sabía a ciencia cierta. Durante 40 años, este rumor siguió circulando, con mayor o menor intensidad sin desaparecer nunca del todo. Cuando el hombre murió se descubrió que era cierto. Tenía un hijo, un hombre hecho y derecho con la inteligencia no ejercida de un niño, a quien había mantenido en aquel extraño estado para salvarle de tentaciones y errores. Pero lógicamente, cuando el niño viejo quedó suelto en el mundo, cualquier mal consejero tenía poder sobre él. No distinguía el bien del mal. Su padre había cometido el error de educarle en la ignorancia tomándola por inocencia, y a los 14 meses de vida desenfrenada, las autoridades municipales tuvieron que hacerse cargo de él para impedir que muriera de hambre. Ni siquiera sabía emplear las palabras con la eficiencia necesaria para subsistir como mendigo. Yo empleaba la comparación, sugerida por la señorita Hale, de la posición del patrón con la del padre, así que no debo quejarme de que haya convertido el símil en arma contra mí. Pero señor Hale, cuando puso el ejemplo del padre prudente, dijo que complacía a sus hijos en el deseo de obrar de forma independiente. Es indudable que no ha llegado el momento en que los trabajadores actúen por su cuenta durante las horas de trabajo, así que no sé a qué se refería entonces. Y digo yo, que los patronos usurparían la independencia de sus obreros de un modo que a mí, al menos, no me parecería justificado, si se inmiscuyeran demasiado en la vida que llevan fuera de las fábricas.
No creo que el que trabajen 10 horas al día para nosotros nos dé ningún derecho a imponerles andadores el resto de su tiempo. Yo valoro tanto mi propia independencia que no puedo imaginar mayor degradación que la de tener siempre a otro hombre guiándome, aconsejándome y adoctrinándome, e incluso organizando de algún modo mis actos. Su intromisión me ofendería lo mismo que se tratara del hombre más sabio del mundo o del más poderoso, y me rebelaría contra ella. Supongo que este sentimiento es más fuerte en el norte de Inglaterra que en el sur. Disculpe, pero ¿no se deberá que no existe la igualdad de la amistad entre el consejero y las clases aconsejadas? ¿A que todo hombre ha tenido que mantenerse en una posición aislada y anticristiana, separado y receloso de su prójimo, siempre temeroso de que sus derechos sean usurpados? Yo me limito a exponer los hechos. Lo lamento, pero tengo un compromiso a las 8 en punto, y tendré que aceptar los hechos como los encuentre esta noche, sin intentar explicarlos, lo cual, en realidad, no cambiaría nada a la hora de determinar cómo actuar, tal como están las cosas. Hay que admitir los hechos. Pues a mí me parece que no es lo mismo en absoluto, dijo Margaret en voz baja. Su padre le indicó con un gesto que se callara y dejara al señor Thornton acabar lo que tenía que decir. Ya se había levantado y se disponía a marcharse. Al menos me dará la razón en esto. Teniendo en cuenta el fuerte sentimiento de independencia de todos los hombres de Darkshire, me asiste algún derecho a imponer a otro mis opiniones sobre la forma en que actúa, algo que yo mismo rechazaría con todas mis fuerzas solamente porque él tiene trabajo para vender y yo capital para comprar. No, en absoluto, dijo Margaret, decidida a decir solo esto. No por sus posiciones de trabajo y capital, sean cuales fueren, sino porque es usted un hombre que trata con una serie de hombres sobre los que tiene un poder inmenso, tanto si decide ejercerlo como si no, únicamente porque sus vidas y su bienestar están siempre tan íntimamente entrelazados. Dios nos creó para que haya entre nosotros una dependencia mutua. Podemos ignorar la propia dependencia o negarnos a reconocer que otros dependen de nosotros en más aspectos que el pago de los salarios semanales, pero las cosas son como son. Usted ni ningún otro patrono puede valerse solo. El hombre más orgulloso e independiente depende de quienes lo rodean por su imperceptible influencia sobre su carácter, y el más aislado de todos sus egos de Darkshire tiene personas que dependen de él en todas partes, y no puede deshacerse de ellas, lo mismo que la gran roca que parece que no puede deshacerse. Te ruego que no empieces con símiles, Margaret, ya nos has distraído una vez, dijo su padre sonriendo, pero incómodo por la idea de que estaban reteniendo al señor Thornton contra su voluntad, lo cual era erróneo, pues más bien le agradaba mientras Margaret hablaba, aunque lo que le decía solo le irritase. Dígame una cosa, señorita Hale, ¿está usted siempre influenciada? No, esa no es la forma correcta de expresarlo, pero si es usted siempre consciente de estar influenciada por los demás y no por las circunstancias, actúa en los demás directa o indirectamente. Se esfuerzan en exhortar, en imponerse, en actuar correctamente por mor del ejemplo, o se limitan a cumplir con su deber y hacerlo con resolución sin pensar que sus actos tenían que hacer a este hombre industrioso y a aquel otro ahorrador. Porque si yo fuera obrero, me impresionaría 20 veces más saber que mi patrón es honrado, puntual, agudo, resuelto en todos sus actos, y los obreros son espías más observadores incluso que los ayudas de cámara, que el que se entrometiese en mi forma de actuar fuera de las horas de trabajo. Prefiero no pensar demasiado en lo que soy yo mismo, pero creo que confío en la honradez de mis trabajadores y en el carácter franco de su oposición, a diferencia de la forma en que se organizará la huelga en otros talleres, solo porque saben que no me aprovecharé indignamente de nada ni haré nada bajo cuerda. Es mucho más que todo un curso de lecciones sobre la rectitud es la mejor política, vida diluida en palabras. No, no, como sea el patrón serán los hombres, sin que tenga que pensar demasiado en ello. Eso es toda una confesión, dijo Margaret riéndose. Cuando veo a los hombres violentos y obstinados en la afirmación de sus derechos, debo deducir que el patrón es igual, que es un poco ignorante de aquel espíritu longánimo, que es amable y no busca lo suyo. Es usted igual que todos los forasteros que no entienden el funcionamiento de nuestro sistema, señorita Hale, se apresuró a decir él. Supone que nuestros hombres son muñecos de masa, preparados para ser moldeados en cualquier figura afable que nos apetezca. Olvida que solo tenemos contacto con ellos durante un tercio de su vida, y me parece que no se da cuenta que los deberes de un fabricante son mucho mayores y más amplios que los de un simple empresario. Tenemos una amplia reputación comercial que mantener, que nos convierte en los grandes adelantados de la civilización. Me parece que podrían abrir nuevos caminos aquí, dijo el señor Hale sonriendo.
Son individuos bárbaros y rudos esos hombres suyos de Milton. Lo son, repuso el señor Thornton. Los tratamientos blandos no sirven con ellos. Cromwell habría sido un industrial excelente, señorita Hale. Ojalá contáramos con él para que sofocara esta huelga por nosotros. Cromwell no es uno de mis héroes, repuso ella con frialdad, pero estoy intentando conciliar con su admiración del despotismo con su respeto al carácter independiente de los demás. Él enrojeció ante el tono de ella. Prefiero ser el patrón indiscutible e irresponsable de mis obreros durante las horas que trabajan para mí, pero nuestra relación cesa en cuanto pasan esas horas, y entonces se impone el mismo respeto por su independencia que yo mismo exijo. Guardó un breve silencio, estaba muy enojado, pero lo superó y dio las buenas noches al señor y a la señora Hale. Luego se acercó a Margaret y le dijo bajando la voz: Le he hablado a la ligera una vez esta noche, y me temo que bastante groseramente, pero ya sabe que soy un vulgar fabricante de Milton. ¿Me perdonará? Por supuesto, dijo ella con una sonrisa, mirándole a la cara, en la que había una expresión de inquietud y pesadumbre que no se relajó al ver su dulce semblante luminoso, del que se había desvanecido completamente el efecto tormentoso de su discusión, pero no le tendió la mano, y él acusó de nuevo la omisión y la achacó al orgullo. Capítulo 16. La sombra de la muerte. Confía en la mano velada que a nadie lleva por el camino que seguía y procura estar siempre preparado para el cambio, pues el mundo se rige por flujos y reflujos. Traducido del árabe. El doctor Donaldson hizo su primera visita a la señora Hale el día siguiente por la tarde. Se reanudó el misterio que Margaret creía haber superado gracias a sus recientes hábitos de intimidad. No le permitieron entrar en la habitación, pero a Dixon sí. Margaret no era una amiga fácil, pero cuando amaba a alguien lo hacía con una pasión que no estaba en modo alguno exenta de celos. Pasó al dormitorio de su madre, que quedaba justo detrás de la salita, y esperó que saliera el doctor paseando de un lado a otro. De vez en cuando se paraba a escuchar, creyó oír un gemido, apretó las manos y contuvo la respiración. Estaba segura de que había oído un gemido. Siguió a esto un silencio de varios minutos, y luego se oyó un arrastrar de sillas, las voces más altas y el ligero revuelo de la despedida. Oyó que abrían la puerta y salió del dormitorio rápidamente. Mi papá no está en casa, doctor Donaldson. Tiene que atender a una alumna a esta hora. ¿Sería tan amable de acompañarme a su habitación abajo? Vio y superó todos los obstáculos que puso Dixon en su camino, ocupando el lugar que le correspondía como hija, con cierto ánimo de hermano mayor que contuvo la oficiosidad de la vieja sirvienta con mucha eficacia. Asumir esta dignidad insólita en su relación con Dixon distrajo un momento a Margaret de su angustia. Advirtió por el gesto sorprendido de Dixon lo absolutamente grandiosa que debía de parecer, y la idea la llevó escaleras abajo hasta la habitación. Le permitió olvidar un instante el lacerante asunto que le ocupaba. Sintió que se le cortaba la respiración al recordarlo de nuevo. Tuvo que dejar pasar unos segundos para poder hablar. Pero habló con serenidad cuando preguntó: ¿Qué le pasa, mamá? Me hará el favor de decirme la pura verdad. Y al advertir entonces una leve vacilación por parte del doctor, añadió: Soy la única hija que tiene. Aquí, quiero decir, mi padre no está demasiado preocupado, me temo, y por lo tanto, si hay algún motivo serio de temor, habrá que decírselo con delicadeza. Yo puedo hacerlo, y puedo cuidar a mi madre. Le ruego que hable, señor. Ver su cara y no ser capaz de descifrarla me da más miedo del que espero que justifiquen sus palabras. Estimada señorita, parece que su madre tiene una sirvienta muy eficaz y atenta, que es más que su amiga. Yo soy su hija, señor. Pero si le digo que ella desea expresamente que no se lo diga usted. No soy lo bastante buena y paciente para aceptar la prohibición. Además, estoy segura de que es usted demasiado prudente y demasiado experto para haber prometido guardar el secreto. Bueno, dijo él esbozando una leve sonrisa bastante triste. En eso tiene razón, no se lo he prometido. En realidad, me temo que el secreto se sabrá muy pronto sin necesidad de revelarlo. Hizo una pausa. Margaret se puso muy blanca y apretó los labios un poco más. Por lo demás, no movió ni un músculo.
con la agudeza especial para comprender el carácter de las personas, sin la que ningún médico puede llegar a la eminencia del doctor Donaldson, vio que ella exigiría toda la verdad, que se daría cuenta si le ocultaba una pizca, y que el que se lo ocultara sería mayor tortura que saberlo todo. Pronunció 2 frases breves en voz baja, observándola todo el rato, pues las pupilas de sus ojos se dilataron en un horror negro, y la blancura de su piel se tornó lividez. Él guardó silencio, esperó que desapareciera aquel gesto, que llegara el jadeo. Entonces ella dijo: «Le agradezco sinceramente su confianza, señor. Ese temor me ha atormentado durante muchas semanas. Es una verdadera y auténtica agonía. Mi pobre madre, pobrecita». Empezaron a temblarle los labios, y él le dejó que tuviera el alivio del llanto, convencido de su fuerza de voluntad para controlarlo. Solo derramó unas lágrimas antes de recordar las muchas preguntas que deseaba hacer. «¿Será muy doloroso?». El médico cabeció. «No podemos saberlo, depende de la Constitución, de 1000 cosas, pero los últimos descubrimientos de la ciencia médica nos permiten disponer de un gran poder de alivio». «¡Mi padre!», exclamó ella temblando de pies a cabeza. «No conozco al señor Hale, quiero decir que es difícil dar consejo, pero yo le diría que, sabiendo lo que me ha obligado a explicarle tan bruscamente, espere hasta que el hecho que no he sabido ocultarle le sea en cierta medida familiar, para que pueda proporcionar a su padre algún consuelo sin demasiado esfuerzo. Hasta entonces, con mis visitas, que por supuesto repetiré de vez en cuando, aunque me temo que no puedo hacer nada más que aliviar el dolor, se habrán producido muchas pequeñas circunstancias que provocarán su alarma, que la intensificarán de modo que estará mejor preparado. No, querida señorita, no, querida. He visto al señor Thornton y respeto a su padre por el sacrificio que ha hecho, por muy equivocado que pueda parecerme que está. Bueno, eso es todo por ahora, si le parece bien, querida. Pero recuerde que cuando vuelva, lo haré como amigo, y tiene que aprender a considerarme como tal, porque vernos, llegar a conocernos en momentos como estos vale por años de visitas matinales». El llanto impidió hablar a Margaret, pero le estrechó la mano al despedirse. «Eso es lo que yo llamo una joven excelente», se dijo el doctor Donaldson cuando se acomodó en su carruaje, y tuvo tiempo de examinarse la mano del anillo, que había sufrido ligeramente con el apretón. ¿Quién hubiera pensado que una manita como esta pudiese dar semejante apretón? Pero los huesos estaban muy bien ensamblados, y eso da mucha fuerza. Es toda una reina, con la cabeza bien alta al principio para obligarme a decirle la verdad, y luego inclinada hacia adelante ávidamente para escuchar. Pobrecita. Tengo que procurar que no se agote, aunque es asombroso lo que pueden hacer y sufrir esas criaturas con clase. Es una joven valiente hasta la médula. Cualquier otra que se hubiera quedado tan lívida como ella no habría reaccionado sin desmayarse o ponerse histérica. Pero ella no haría eso, ella no, y se recobró por pura fuerza de voluntad. Una joven como ella me conquistaría si tuviera 30 años menos. Ahora es demasiado tarde. Bien, ya estamos en casa de los Archer. Bajó de un salto con pensamiento, sabiduría, experiencia y compasión atentos y dispuestos todos a atender los requerimientos de aquella familia como si no hubiera otra en el mundo. Mientras tanto, Margaret había vuelto al estudio de su padre un momento para recuperar las fuerzas antes de subir a ver a su madre. «Ay, Dios mío, es terrible. ¿Cómo voy a soportarlo? Una enfermedad tan grave, sin esperanzas. Ay, mamá, ojalá no hubiera ido nunca a casa de tía Shaw y pasado todos aquellos años preciosos lejos de ti. Pobre mamá, cuánto debe de haber soportado. Dios mío, te lo ruego, que no sufra mucho. Te lo ruego, Dios mío, que sus dolores no sean demasiado fuertes, demasiado espantosos. ¿Cómo voy a soportar verla sufrir? ¿Cómo voy a soportar la angustia de papá? No debe saberlo todavía, no de repente, lo mataría, pero no perderé otro momento de mi queridísima madre». Subió corriendo. Dixon no estaba en la habitación. La señora Hale descansaba recostada en un sillón, envuelta en un chal blanco suave y un gorrillo que la favorecía y que se había puesto para la visita del doctor. Tenía un leve color en la cara, y el propio cansancio que le había causado el reconocimiento le daba una expresión serena. Margaret se sorprendió al verla tan tranquila. «Vaya, Margaret, qué aspecto tan extraño tienes. ¿Qué pasa?». Y entonces cayó en la cuenta de lo que pasaba en realidad y añadió bastante contrariada: «No habrás estado haciendo preguntas al doctor Donaldson, ¿verdad, hija?». Margaret se limitó a mirarla con tristeza en silencio. La señora Hale se disgustó más. «Es imposible que haya faltado la palabra que me dio, y...». «Sí, mamá, lo ha hecho.
Le obligué a hacerlo. He sido yo. Échame a mí la culpa. Se arrodilló junto a su madre, le cogió la mano y la retuvo, a pesar de que la señora Hale intentó retirarla, la cubrió de besos y de lágrimas ardientes. Has obrado muy mal, Margaret. Sabías que yo no quería que lo supieras. Le dijo su madre, pero cesó en su intento de retirar la mano, como si el leve forcejeo lo hubiera agotado, y al poco rato le devolvió la presión débilmente. Eso animó a Margaret a hablar. Mamá, déjame ser tu enfermera. Aprenderé todo lo que pueda enseñarme Dixon. Sabes que soy tu hija y creo que tengo derecho de hacerlo todo por ti. No sabes lo que pides, hija mía, dijo la señora Hale con un escalofrío. Sí lo sé mucho más de lo que tú crees. Déjame cuidarte, déjame intentarlo al menos. Nadie lo ha intentado nunca ni lo intentará con tanto empeño como lo haré yo. Será un gran consuelo, mamá. Pobre hija mía. Bueno, probarás. Sabes que Dixon y yo pensamos que rehuirías si supieras. Dixon creyó eso, exclamó Margaret con una mueca despectiva. Dixon no puede reconocerme el mérito de sentir suficiente amor verdadero, tanto como ella. Supongo que se cree que soy una de esas pobres mujeres enfermizas a las que les gusta echarse en lechos de rosas y que las abaniquen todo el día. No permitas que las fantasías de Dixon vuelvan a interponerse entre tú y yo, mamá. No lo hagas, por favor, imploró. No te enfades con Dixon, dijo la señora Hale con inquietud. Margaret se recobró. No lo haré. Procuraré ser humilde y aprenderé a hacer las cosas a su modo si tú me dejas hacer todo lo que pueda por ti. Déjame estar en primer lugar, mamá. No sabes cuánto lo deseo. Cuando estaba lejos en casa de tía Shaw, solía imaginar que me olvidaría si lloraba hasta que me quedaba dormida por la noche pensando en ello. Y yo solía pensar que cómo iba a soportar Margaret nuestra pobreza después del lujo y las comodidades de Harley Street. Incluso me he sentido muchas veces más avergonzada de que vieras tú las artimañas a las que teníamos que recurrir en Helston, que de que las descubriera cualquier extraño. Oh, mamá, y a mí me gustaban tanto, eran mucho más divertidas que todas las rutinas de Harley Street, el anaquel del ropero con asas que servía de bandeja en las grandes ocasiones, y las cajas grandes de té, rellenas y cubiertas que hacían de otomanas. Creo que lo que llamas artimañas del querido Helston eran parte encantadora de la vida allí. No volveré a ver nunca a Helston, Margaret, dijo la señora Hale con los ojos llenos de lágrimas. Margaret no pudo contestar. La señora Hale prosiguió. Cuando vivíamos allí siempre deseaba marcharme. Cualquier sitio se me antojaba mejor, y ahora moriré lejos de allí. Es un castigo merecido. No debes hablar así, dijo Margaret con impaciencia. Él ha dicho que puedes vivir años. Ay, madre, todavía te llevaremos a Helston. No, nunca. Tengo que aceptarlo como justa penitencia. Pero Margaret, Frederick. Al mencionar aquella única palabra, se puso a gritar como si tuviera un dolor fuerte. Parecía que pensar en él hubiera trastocado toda su compostura, destruido su alma, superado su agotamiento. Un grito desesperado seguía a otro. Frederick, Frederick, ven por favor, estoy muriéndome. Pequeño mío, mi primogénito, ven a verme otra vez. Era una fuerte crisis de histerismo. Margaret corrió a llamar a Dixon aterrada. Dixon acudió ceñuda y acusó a Margaret de haber sobreexcitado a su madre. Margaret lo soportó todo dócilmente, confiando solo en que su padre no apareciera. A pesar de su alarma, que era incluso mayor de lo que justificaba la ocasión, obedeció todas las instrucciones de Dixon con prontitud perfecta, sin alegar nada en su defensa, y esa actitud aplacó a su acusadora. Acostaron a su madre en la cama, y Margaret se sentó a su lado y no se movió hasta que se quedó dormida. Y después, hasta que Dixon le indicó por señas que saliera de la habitación y con gesto amargo, como si supusiera un gran esfuerzo, le mandó que tomara una taza de café que le había preparado y esperó pendiente de ella con actitud imperiosa mientras lo hacía. No debería haber sido tan curiosa, señorita, y casi no habría tenido que preocuparse antes de tiempo. Creo que no habría tenido que esperar mucho. Supongo que ahora se lo dirá el señor, y menuda familia tendré con ustedes. No, Dixon, dijo Margaret con tristeza. No se lo diré a papá, él no podría soportarlo como yo. Y para demostrar lo bien que lo soportaba ella, se echó a llorar a lágrima viva. ¡Ay! Ya sabía yo lo que pasaría.
Ahora despertará a su mamá justo cuando se ha quedado dormida tan tranquila. Señorita Margaret, querida, he tenido que ocultarlo todas estas semanas, y aunque no puedo pretender quererla como usted, la quiero más que a ninguna otra persona, hombre, mujer o niño. No he querido nunca tanto a nadie, solo al señorito Frederick. Sí. Desde que la doncella de Lady Persford me llevó la primera vez a vestirla con crespón blanco y espigas y amapolas rojas, y me clavé una aguja en el dedo y se me partió dentro, y ella rasgó su pañuelo de bolsillo bordado después de sacarla y volvió a humedecer el vendaje con loción cuando regresó del baile donde había sido la joven más bella, nunca he querido a nadie como a ella. Poco pensaba yo entonces que viviría para verla en esta situación. No intento reprochárselo a nadie. Muchos la consideran a usted guapa y buena moza, y qué sé yo. Incluso en un lugar tan lleno de humo como para cegarla a una, hasta los mochuelos pueden verlo. Pero usted nunca se parecerá a su madre en belleza. Nunca, ni aunque viva 100 años. Mamá es muy guapa todavía. Pobre mamá. Ahora no empiezo otra vez o acabaré dejándome llevar yo también, dijo gimoteando. No aguantará la llegada y las preguntas del señor si seguimos así. Salga a dar un paseo y recóbrese un poco. ¿Cuántas veces he deseado yo dar un paseo para despejarme, dejar de pensar en lo que le pasaría y cómo terminaría todo? ¡Ay, Dixon!, exclamó Margaret. ¿Cuántas veces me he enfadado contigo sin saber el secreto terrible que tenías que soportar? Dios la bendiga, niña. Me gustaría ver que demuestre un poco de ánimo. Es la buena sangre antigua de los Beresford, porque el antepenúltimo Sir John dejó en el sitio de un tiro a su mayordomo por decirle que exprimía a los arrendatarios, y le aseguro que los había exprimido hasta que no pudo sacarles más jugo porque ya no les quedaba. Bueno, Dixon, yo no te mataré y procuraré no volver a enfadarme. Nunca lo ha hecho. Si lo ha hecho a veces, ha sido siempre hablando para mí, en privado, para tener un poco de conversación agradable, porque no tenía con quién hablar. Y cuando se enfurece, es usted la viva imagen del señorito Frederick. Sería capaz de sacarla de quicio cualquier día solo para ver esa expresión de furia de él cubrirle la cara como un nubarrón. Pero ahora váyase, señorita. Yo velaré a la señora, y en cuanto al señor, sus libros son compañía suficiente para él si llega. Iré, Dixon, dijo Margaret. Se quedó un momento junto a ella, como si tuviera miedo o se sintiera indecisa. Luego le dio un beso de pronto y salió rápidamente de la habitación. «Bendita sea», exclamó Dixon. «Es encantadora. Hay 3 personas a las que tengo cariño. La señora, el señorito Frederick y ella. Solo a ellos 3. Eso es todo. Por mí que ahorquen a todos los demás. No sé por qué están en el mundo. Supongo que el señor nació para casarse con la señora. Si creyera que la amaba como es debido, le habría tomado cariño con el tiempo. Pero tendría que haberle hecho mucho más caso en vez de pasarse el tiempo leyendo y pensando. Siempre leyendo y pensando. Mire a dónde le ha llevado. Muchos no leen nunca, ni siquiera piensan, y llegan a rectores y deanes y lo que sea. Y yo creo que si el señor hubiera hecho caso a la señora y hubiera dejado de leer y de pensar tanto, podría. Ahí va. Había oído el ruido de la puerta y estaba mirando por la ventana. Pobre señorita. Su ropa tiene un aspecto lastimoso, comparado con el que tenía cuando llegó a Helston hace un año. Entonces no había ni una media surcida ni un par de guantes gastados en todo el guardarropa. Y ahora... Capítulo 17. ¿Qué es una huelga? Hay zarzas en todos los caminos que requieren paciente atención. Hay una cruz en todos los destinos y un ardiente anhelo de oración. Anónimo. Margaret salió cansinamente y de bastante mala gana, pero el aire de la calle, sí, el aire de la calle de Milton, vigorizó su sangre joven enseguida, antes de que llegara a la primera bocacalle. Aligeró el paso y se le colorearon los labios. Empezó a prestar atención, en lugar de concentrar los pensamientos tan exclusivamente en sí misma. Vio paseantes insólitos en las calles, hombres con las manos en los bolsillos, grupos de chicas que hablaban alto y reían a carcajadas, al parecer excitadas hasta la fogosidad y con una bulliciosa independencia de carácter y comportamiento. Los hombres de aspecto más desagradable, la minoría vergonzosa, aranqueaban en los escalones de las cervecerías y licorerías, fumando y haciendo comentarios bastante libremente sobre los que pasaban. A Margaret le molestaba la perspectiva del largo paseo por aquellas calles para llegar a los campos a los que se proponía llegar, así que decidió ir a ver a Bessie Higgins. No sería tan agradable como un paseo tranquilo por el campo, pero tal vez fuera lo mejor.
Nicholas Higgins estaba sentado junto al fuego fumando cuando llegó ella. Bessie se mecía al otro lado. Nicholas se quitó la pipa de la boca, se levantó y acercó una silla a Margaret. Luego se apoyó en la repisa de la chimenea con actitud indolente, mientras Margaret preguntaba a Bessie cómo se encontraba. Está bastante alicaída de ánimo, pero mejor de salud. No le gusta esta huelga. Está demasiado empeñada en la paz y la tranquilidad a cualquier precio. Esta es la tercera huelga que veo, dijo Bessie suspirando, como si eso lo explicara todo. Bueno, a la tercera va la vencida. Veremos si no vencemos a los patronos esta vez. Veremos si no vienen a suplicarnos que volvamos a nuestro precio. Eso es todo. Hemos perdido antes, de acuerdo, pero esta vez vamos a por todas. ¿Por qué hacen esta huelga?, preguntó Margaret. Hacer huelga es dejar el trabajo hasta que consigan su nivel de salarios, ¿no? No debe asombrarse de mi ignorancia. No había oído hablar nunca de huelgas en el sitio del que soy. Ojalá estuviera allí, dijo Bessie cansinamente. No va conmigo estar enferma y cansada de huelgas. Esta es la última que veré. Antes de que termine estaré en la gran ciudad, la Santa Jerusalén. Está tan obsesionada con la vida futura que no puede pensar en el presente. Y yo, verá, yo tengo que hacer todo lo posible aquí. Creo que vale más pájaro en mano que ciento volando. Y esos son los diferentes puntos de vista que tenemos sobre la cuestión de la huelga. Pero si la gente hiciera huelga como lo llaman ustedes, dijo Margaret, en el sitio del que soy yo, como allí todos trabajan en el campo, no sembrarían ni recogerían el heno ni la cosecha. Bien, dijo él. Había vuelto a fumar y dio este bien de forma interrogativa. Pues, siguió ella, ¿qué sería entonces de los labradores? Él echó una bocanada de humo. Me parece que tendrían que dejar las tierras o pagar salarios justos. Supongamos que no quisieran o no pudieran hacer lo segundo. No podrían dejar las tierras todos de repente, por mucho que lo desearan, pero no tendrían heno ni grano para vender aquel año. ¿Y de dónde saldría entonces el dinero para pagar los salarios de los trabajadores al año siguiente? Él siguió fumando. Al final dijo: No sé nada de las costumbres del sur, pero me han dicho que son una manada de apocados oprimidos, casi muertos de hambre, demasiado aturdidos por el hambre para darse cuenta de que los engañan. Aquí no es así. Les aseguro que aquí sabemos muy bien cuándo nos engañan, y tenemos demasiados redaños para soportarlo, así que dejamos los telares y decimos: pueden hacernos pasar hambre, pero no van a engañarnos, señores nuestros, y al diablo con ellos, esta vez no se saldrán con la suya. Ojalá viviera en el sur, dijo Bessie. También allí hay que soportar muchas cosas, repuso Margaret. En todas partes hay penas que sobrellevar, hay que hacer mucho trabajo físico pesado con pocos alimentos para dar fuerzas. Pero al aire libre, dijo Bessie, y sin ese ruido incesante y este calor insoportable. A veces llueve muchísimo y a veces hace un frío crudísimo. Los jóvenes pueden soportarlo, pero las personas mayores se ven atormentadas por el reumatismo y se encorvan y se consumen prematuramente y tienen que seguir trabajando lo mismo o ir al asilo de pobres. Creí que le encantaba la vida del sur. Y me encanta, dijo Margaret con una leve sonrisa al verse atrapada. Lo que quiero decir, Bessie, es que en este mundo todo tiene su lado bueno y su lado malo, y como te lamentas de lo malo de aquí, me parece justo que sepas también lo malo de allí. ¿Y dice que allí nunca hacen huelga?, preguntó de pronto Nicholas. No, contestó Margaret. Creo que tienen demasiado sentido común. Y yo creo, replicó él, vaciando la ceniza de la pipa con tanta vehemencia que la rompió, que no es que tengan demasiado sentido común, sino que tienen demasiado poco espíritu. Vamos, padre, dijo Bessie. ¿Qué han sacado de las huelgas?
Recuerda la primera, cuando murió madre, la necesidad que pasamos todos y tú más que nadie, y sin embargo muchos volvieron al trabajo cada semana por el mismo salario, hasta que todos decidieron que había que trabajar, y algunos se convirtieron en mendigos para siempre después. Sí, aquella huelga se organizó muy mal, dijo él. Los del comité eran estúpidos o no tenían agallas, pero esta vez era muy diferente, ya lo verás. Todavía no me ha dicho por qué hacen la huelga, dijo Margaret otra vez. Pues mire, hay 5 o 6 patronos que se niegan a pagar los salarios que llevaban pagando los últimos 2 años sin dejar de prosperar y enriquecerse cada vez más, y ahora van y nos dicen que tenemos que ganar menos, y no queremos. Antes nos morimos de hambre. A ver quién trabaja para ellos entonces. Matarán a la gallina de los huevos de oro, creo yo. Así que se propone morir para vengarse de ellos. No, dijo él. No es eso. Solo considero la posibilidad de morir en mi puesto antes que ceder. Eso es lo que la gente considera admirable y honroso en un soldado. ¿Por qué no en un pobre tejedor? Pero un soldado muere por la causa de la nación, dijo Margaret. Por la causa de los demás. Jovencita, dijo él con una sonrisa forzada. Es usted una criatura, pero no creerá que puedo mantener a 3 personas, es decir, a Bessie, a Mary y a mí mismo con 16 chelines semanales, ¿verdad? ¿No pensará que es por mí mismo por quien hago huelga esta vez? Es tanto por la causa de otros como el soldado, solo que da la puñetera casualidad de que la causa por la que muere él es la de alguien a quien nunca ha puesto la vista encima, ni ha oído en toda su vida, mientras que yo defiendo la causa de John Boucher, que vive aquí al lado, con la mujer enferma y 8 hijos que no tienen edad para trabajar en las fábricas, y no defiendo solo su causa, aunque sea un pobre desgraciado que solo sabe manejar 2 telares a la vez, sino que defiendo la causa de la justicia. Me gustaría saber por qué tenemos que ganar ahora menos que hace 2 años. No me pregunte a mí, dijo Margaret. Yo soy muy ignorante, pregúnteselo a los patronos. Seguro que ellos le darán alguna explicación. No será una decisión arbitraria que hayan tomado irracionalmente. Usted es forastera y nada más, dijo él despectivamente. Hay que ver cuánto sabe, preguntárselo a los patronos. Ellos nos dirán que nos ocupemos de nuestros asuntos y que ellos se ocuparán de los suyos. Y nuestro asunto es aceptar la rebaja de salario y dar las gracias. Y su asunto es reducirnos al nivel del hambre para engrosar sus beneficios. De eso se trata. Pero la situación comercial, dijo Margaret, decidida a no ceder, aunque se daba cuenta de que le estaba irritando. Tal vez no les permita darles la misma remuneración. La situación comercial. Eso no es más que una patraña de los patronos. Estoy hablando de nivel de salarios. Los patronos controlan la situación comercial y la esgrimen como si fuera el coco para convencer a los niños malos de que sean buenos. Le diré cuál es su papel, su norma, como dicen algunos. Obligarnos a aceptar salarios más bajos para engrosar su fortuna. Y el nuestro es plantarnos y luchar encarnizadamente, no solo por nosotros mismos, sino también por todos los que nos rodean, por la justicia y el juego limpio. Nosotros contribuimos a que obtengan sus beneficios y tendríamos que contribuir también a gastarlos. Y no es que ahora necesitemos su plata tanto como otras veces. Tenemos dinero ahorrado y estamos decididos a aguantar y a caer juntos. Ni un solo hombre aceptará menos de lo que el sindicato dice que nos corresponde. Así que digo, ¡viva la huelga! Y que se preparen Thornton, Slickson, Hamper y los demás. ¡Thornton!, exclamó Margaret. ¿El señor Thornton de la calle Marlborough? Sí, Thornton de Marlborough Mill, como lo llamamos nosotros. Es uno de los patrones con los que están luchando, ¿no? ¿Qué clase de patrón es? ¿Ha visto alguna vez un bulldog? Pues plántelo sobre las patas traseras, vístalo con chaqueta y pantalones y tendrá el mismísimo John Thornton. ¡No!, dijo Margaret riéndose. No es verdad. El señor Thornton es bastante poco agraciado, pero no se parece a un bulldog, con nariz chata y gesto torcido. No, físicamente no, tiene razón, pero cuando se le mete una idea en la cabeza se aferra a ella como un bulldog. Puede apartarlo con una horca que no lo soltará.
Es duro de pelear ese John Thornton. En cuanto a Slickson, sé que cualquier día de estos engatusará a sus hombres con promesas justas para que vuelvan al trabajo y las incumplirá en cuanto los tenga de nuevo en su poder. Los engañará con artimaña sin problema, se lo aseguro. Es más escurridizo que una anguila. Es como un felino, meloso, astuto y fiero. Con él nunca habrá tira y afloja honrado, como con Thornton. Thornton es terco como un mulo, el tipo más obstinado que conozco, el viejo bulldog. «Pobre Bessie», dijo Margaret volviéndose hacia ella. «Te cansa todo esto. A ti no te gusta forcejear y luchar como a tu padre, ¿verdad?» «No», contestó ella cansinamente. «Me pone mala. En vez de la misma cantinela machacona de siempre sobre trabajo y salarios y patronos y obreros y esquiroles». «Bah, chica, estos días pasarán. Ya se ve una perspectiva mejor gracias a un poco de agitación y cambio. Además, yo estaré mucho aquí para que te resulte más animado». «El humo del tabaco me ahoga», dijo ella quejumbrosa. «No volveré a fumar en casa», repuso él con ternura. «¿Pero por qué no me lo has dicho antes, niña tonta?» Ella guardó silencio un rato, luego dijo, en voz tan baja que solo la oyó Margaret: «Me parece que necesitará todo el consuelo que pueden darle la pipa o la bebida antes de que esto termine». Su padre salió a la calle, evidentemente a fumar. Bessie dijo entonces con vehemencia: «Mire que soy tonta, señorita? Mire que sé que tengo que retenerlo en casa, lejos de los que están siempre dispuestos a tentar a un hombre en tiempo de huelga para que vayan a beber, y que tengo que morderme la lengua y aguantar la pipa. Y ahora se irá, sé que lo hará, como siempre que quiere fumar, y nadie sabe dónde acabará. Ojalá me hubiera asfixiado antes de abrir la boca». «¿Pero bebe tu padre, Bessie?», preguntó Margaret. «No, no es que beba, lo que se dice beber», repuso ella todavía en el mismo tono irritado. «¿Pero qué desahogo hay? Algunos días se levanta uno, como los demás supongo, y se pasa las horas deseando algún cambio, un pequeño estímulo, como si dijéramos. Yo misma he ido a comprar una hogaza grande un día de esos a otra panadería solo porque me ponía mala la idea de seguir viendo lo mismo de siempre, y oyendo lo mismo, y saboreando lo mismo, y pensando, o no pensando en realidad, siempre lo mismo día tras día. He deseado ser hombre para irme de aquí, aunque fuera solo una trampa, para irme a un lugar nuevo en busca de trabajo. Y mi padre, todos los hombres, lo sienten con más fuerza que yo, se cansan de la monotonía y el mismo trabajo de siempre. ¿Y qué han de hacer? No son tan culpables si van a la taberna para conseguir que la sangre les corra más deprisa, para animarse un poco y sentirse vivos y ver lo que no ven nunca, cuadros y espejos y cosas parecidas. Pero padre nunca ha sido un borracho, aunque quizás se pone peor por beber de vez en cuando». Y su voz adoptó un tono lastimero y suplicante. «En tiempo de huelga hay muchas cosas que aplastan a un hombre, aunque todos empiecen con tantas esperanzas. ¿Y con qué van a consolarse entonces? Se pone furioso y fuera de sí, todos lo hacen, y luego se cansan de estar furiosos y fuera de sí, y tal vez hagan cosas en su arrebato que luego les gustaría olvidar. Dios bendiga su dulce cara piadosa, todavía no sabe lo que es una huelga». «Vamos, Bessie», dijo Margaret. «No diré que exageras porque no sé lo suficiente de todo esto, pero es posible que como no te encuentras bien, veas solo un aspecto y tienes que mirar otros también, tal vez más agradables. Usted puede decir eso tranquilamente porque ha vivido en lugares verdes toda la vida sin conocer necesidades, ni cuidados, ni debilidad tampoco, si vamos a eso». «Mira bien cómo juzgas, Bessie», dijo Margaret con las mejillas encendidas y los ojos brillantes. «Ahora volveré a casa con mi madre que está enferma, tan enferma, Bessie, que su única salida de la prisión de tal sufrimiento es la muerte, y sin embargo tengo que hablar animosamente a mi padre, que no sabe nada de su verdadero estado y tiene que irse enterando poco a poco. La única persona, la única que me comprendería y me ayudaría, cuya presencia consolaría a mi madre más que ninguna otra en este mundo, está acusada falsamente y se arriesgaría a morir si viniera a ver a su madre agonizante. Te digo todo esto, Bessie, solo a ti. No puedes mencionárselo a nadie. No lo sabe nadie en Milton, ninguna otra persona en Inglaterra. ¿Te parece que no tengo preocupaciones, que no conozco la angustia porque voy bien vestida y tengo comida suficiente? Ay, Bessie, Dios es justo y nos da a cada uno según su voluntad, aunque nadie más que Él conoce la amargura de nuestras almas».
Le pido perdón, repuso Bessie con humildad. A veces, cuando pienso en mi vida, en las pocas alegrías que he tenido, creo que quizás sea una de esas personas predestinadas a morir por la caída de una estrella del cielo. El nombre de la estrella es Anjenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Anjenjo, y murieron muchos hombres por las aguas, que se habían vuelto amargas. Una puede soportar mejor el dolor y las penas y cree que todo ha sido profetizado hace mucho tiempo, aunque entonces es como si el dolor fuera necesario para que se cumpliese, si no, parece todo enviado para nada. No, Bessie, piensa, dijo Margaret. Dios no nos causa aflicción voluntariamente. Procura no pensar demasiado en las profecías y lee las partes más alentadoras de la Biblia. Seguro sería lo más prudente, pero ¿dónde encontraría tan grandiosas palabras de esperanza y oiría contar algo tan diferente de este mundo sombrío y esta ciudad como en el Apocalipsis? Me repito muchas veces los versículos del capítulo 7 solo por el sonido. Es mejor que un órgano y muy diferente de lo cotidiano también. No dejaré el Apocalipsis. Me proporciona más consuelo que ningún otro libro de la Biblia. Déjame venir a leerte algunos de mis capítulos preferidos. Sí, dijo ella ávidamente. Hágalo, quizá la oiga mi padre. Está aturdido con mi charla. Dice que no tiene nada que ver con las cosas de hoy, que es lo que a él le importa. ¿Dónde está tu hermana? Va a cortar los hilos del fustán. Yo no quería dejarla ir, pero de alguna forma tenemos que vivir, y el sindicato no puede darnos suficiente. Tengo que marcharme ya, Bessie. Me has ayudado mucho. La he ayudado mucho. Sí, cuando vine estaba muy triste y casi convencida de que la causa de mi tristeza era la única del mundo. Ahora sé lo que has tenido que soportar tú tantos años y eso me da fuerzas. Válgame Dios, creía que las buenas obras eran solo cosa de la gente bien. Me volveré orgullosa si pienso que puedo ayudarla. No lo harás si piensas en ello, solo lograrás desconcertarte a ti misma si lo haces. Eso es un consuelo. Nunca he conocido a nadie como usted. No sé qué pensar de usted. Yo tampoco. Adiós. Bessie dejó de mecerse para verla marcharse. ¿Habrá muchas personas como ella en el sur? Es como una bocanada de aire puro del campo, no sé por qué. Me reanima más que nada. ¿Quién hubiera pensado que esa cara tan luminosa y tan fuerte como el ángel con el que sueño podría conocer la pena de la que habla? Me pregunto cómo pecará. Todos tenemos que pecar. La tengo en mucho, desde luego, y creo que padre también, y hasta Mary, y eso que ella no suele fijarse demasiado. Capítulo 18. Gustos y aversiones. Mi corazón se revela en mi interior y dos voces se hacen audibles en mi pecho. Wallenstein. Margaret encontró dos cartas sobre la mesa al llegar a casa. Una era una nota para su madre, la otra había llegado en el correo y evidentemente era de su tía Shaw, cubierta de matasellos extranjeros, fina, plateada y susurrante. Alzó la otra y estaba examinándola cuando llegó súbitamente su padre. Así que tu madre está cansada y se ha acostado temprano. Mucho me temo que un día tan tormentoso no haya sido el mejor del mundo para la visita del médico. ¿Qué ha dicho? Dixon me dice que habló contigo sobre ella. Margaret vaciló. Su padre adoptó una expresión más seria y preocupada. ¿No creerá que está gravemente enferma? No de momento. Dice que necesita cuidados. Ha sido muy amable y me dijo que volvería para ver el efecto de los medicamentos. Solo cuidados. ¿No ha aconsejado un cambio de aires? ¿No ha dicho que esta ciudad cargada de humo la perjudica, Margaret? No, ni siquiera lo mencionó. Contestó ella rotundamente. Estaba preocupado, me parece. Los médicos siempre adoptan esa actitud preocupada. Es algo profesional, dijo él. Margaret advirtió en el nerviosismo de su padre que la primera impresión de posible peligro había hecho mella en su mente, a pesar de quitar importancia a lo que le decía ella. No podía olvidar el tema, no podía dejarlo y pasar a otras cosas. Siguió volviendo a él toda la velada, reacio a aceptar incluso la más leve idea desfavorable, lo cual entristeció a Margaret profundamente.
Esta carta es de tía Shaw, papá. Ha llegado a Nápoles y le parece una ciudad demasiado calurosa, así que se ha instalado en Sorrento, pero creo que no le gusta Italia. ¿Y no dijo nada sobre la dieta? Solo que debía ser nutritiva y suave. Mamá tiene un apetito excelente, creo yo. Sí, por eso es más extraño que se le ocurriera hablar de la dieta. Se lo pregunté yo, papá. Siguió otra pausa. Luego, Margaret continuó. Tía Shaw dice que me ha enviado unos adornos de coral, papá, pero que teme que los disidentes de Milton no los aprecien. Añadió esbozando una leve sonrisa. Has sacado todas sus ideas sobre los disidentes de los cuáqueros, ¿verdad? No olvides decirme siempre si tu madre desea algo en cuanto lo sepas o te des cuenta. Me aterra que no me digas siempre lo que quiere. Y por favor, encárgate de esa chica que nos dijo la señora Thornton. Si consiguiéramos una buena criada, Dixon podría dedicarse solo a tu madre, y estoy seguro de que se recuperará enseguida, si se trata de cuidados. Ha estado muy cansada últimamente, con tanto calor y el problema para encontrar sirvienta. Con un poco de descanso se pondrá bien, ¿verdad, Margaret? Supongo que sí, dijo Margaret, pero con tanta tristeza que su padre lo advirtió. Le pellizcó la mejilla. Vamos, si estás tan pálida que tengo que darte un poco de color así. Cuídate, hija, o serás tú quien necesite al médico la próxima vez. Pero no pudo concentrarse en nada aquella tarde. Se pasó el rato yendo y viniendo a comprobar si su esposa seguía durmiendo, caminando laboriosamente de puntillas. Su inquietud acongojaba a Margaret, su intento de contener y sofocar el espanto que surgía de los lugares oscuros de su corazón. Volvió al fin, bastante animado. Ahora está despierta, Margaret. Ha sonreído y todo al verme a su lado, su antigua sonrisa, y dice que se siente descansada y preparada para la cena. ¿Dónde está la nota para ella? Quiere verla. Se la leeré mientras preparas el té. La nota resultó ser una invitación formal de la señora Thornton a cenar el próximo día 21 para el señor, la señora y la señorita Hale. Margaret se sorprendió al ver que consideraban la posibilidad de aceptar, con lo que había sabido de las tristes perspectivas durante el día, pero así era. La idea de que su esposo y su hija asistieran a la cena había cautivado la imaginación de la señora Hale antes incluso de que Margaret se enterara del contenido de la nota. Era un acontecimiento que rompía la monotonía de su vida enferma y se aferró a él con pertinacia irritable incluso cuando su hija puso objeciones. Bueno, Margaret, si ella quiere, estoy seguro de que iremos los dos de buena gana. No se empeñaría en que fuésemos si nos encontrara mucho mejor, en realidad mejor de lo que pensábamos. Margaret? Dijo el señor Hale con inquietud al día siguiente mientras se disponía a escribir la nota de aceptación. Margaret? Repitió, moviendo nervioso las manos. Parecía cruel negarle el consuelo que anhelaba, y además, su vehemente negativa a admitir la existencia de temor casi infundió esperanzas a la propia Margaret. Creo que está mejor desde anoche, le dijo. Tiene la mirada más viva y la tez más clara. Dios te bendiga, dijo su padre de corazón. Pero, es cierto, ayer hacía tanto bochorno que todo el mundo se sentía mal. Fue un día funesto para que la viera el doctor Donaldson. Él se fue a atender sus obligaciones diarias, que habían aumentado con la preparación de algunas conferencias que se había comprometido a dar a los trabajadores en el liceo próximo. Había elegido como tema la arquitectura eclesiástica, bastante más acorde con su gusto y conocimientos que con el carácter del lugar o los géneros concretos de información que deseaban los que serían sus oyentes. En cuanto a la propia institución, que tenía muchas deudas, estaba encantada de que impartiera un curso gratis un hombre culto e inteligente como el señor Hale, fuese cual fuese el tema. ¿Y bien, madre, quién ha aceptado tus invitaciones para el 21? Preguntó aquella noche el señor Thornton. Fanny, ¿dónde están las notas? Vendrán los Slickson, los Collingbrook, los Stevens, los Brown no. Los Hale, vendrá el padre y la hija, la madre está demasiado enferma. Y vendrán los Macpherson, y el señor Hursfall, y el señor Young. Estaba pensando en invitar a los Porter, ya que los Brown no pueden venir. Muy bien. ¿Sabes? Me temo que la señora Hale no está nada bien, por lo que dice el doctor Donaldson. Pues es extraño que acepten la invitación si ella está muy enferma, dijo Fanny. No he dicho muy enferma,
repuso su hermano con cierta acritud. Solo he dicho nada bien, y tal vez no lo sepan. Recordó entonces de pronto que por lo que había explicado el doctor Donaldson, al menos Margaret tenía que estar al corriente del verdadero estado de su madre. Es muy probable que sepan perfectamente lo que dijiste ayer, John. Lo mucho que podría beneficiarles, quiero decir, al señor Hale que les presenten a personas como los Stevens y los Collingbrook. Estoy seguro de que eso no influiría. No, creo que comprendo de qué se trata. John, dijo Fanny, con su leve risita nerviosa característica. Hay que ver cómo presumes de comprender a esos Hale, y parece que nunca nos permitirás saber algo de ellos. ¿De verdad son tan diferentes de la mayoría de la gente que tratamos? No pretendía provocarle, pero no podría haberlo hecho mejor si se lo hubiera propuesto. Su hermano guardó un hosco silencio, sin molestarse en responder a su pregunta. A mí no me parecen fuera de lo común, dijo la señora Thornton. Él parece un individuo bastante respetable, quizá un poco simple para el comercio. Tal vez por eso fuera clérigo y ahora profesor. Ella es toda una señora, con su enfermedad, y en cuanto a la hija, es la única que me desconcierta cuando pienso en ella, aunque no suelo hacerlo. Creo que le parece importante darse aires, y no entiendo por qué. Casi me dio la impresión de que a veces se cree demasiado buena para la compañía, y sin embargo no son ricos ni lo han sido nunca, que yo sepa. Y no es refinada, mamá, no sabe tocar el piano. Vamos, Fanny, ¿qué más le falta para estar a tu altura? No, John, dijo su madre. Fanny no pretende ofender. Yo mismo iba a decir a la señorita Hale que no sabe tocar. Si no insistieras en ello, tal vez nos cayera bien y pudiéramos apreciar sus méritos. Estoy segura de que yo no podría, susurró Fanny, escudándose en su madre. El señor Thornton lo oyó, pero no se molestó en responder. Paseaba de un lado a otro del comedor, deseando que su madre pidiera las velas y le permitiera ponerse a trabajar, a leer o a escribir, y dar por terminada la conversación, pero ni siquiera se le ocurría nunca interferir en ninguna de las pequeñas normas domésticas que solía observar la señora Thornton en memoria de sus antiguas economías. Madre, dijo parándose y expresando valerosamente la verdad. Desearía que te agradara la señorita Hale. ¿Por qué? Preguntó ella, sorprendida por su actitud seria aunque afable. No estarás pensando en casarte con una chica como ella que no tiene un centavo. Ella nunca me aceptaría, repuso él con una risilla seca. No, creo que no lo haría, respondió su madre. Se rió en mi cara cuando la elogié por decirme algo que había dicho en tu favor el señor Bell. Me agradó que lo hiciera con tanta franqueza, porque demuestra que no tenía intenciones respecto a ti, y acto seguido me ofendió por creer, al parecer. Bueno, no importa, tienes razón, se cree demasiado buena para pensar en ti, la muy descarada. Me gustaría saber dónde encontraría uno mejor. Si esas palabras ofendieron a su hijo, la penumbra de la estancia le impidió delatar ninguna emoción. Se acercó enseguida a su madre animosamente, le posó una mano en el hombro y le dijo: Bueno, como yo estoy tan convencido como puedas estarlo tú de que es verdad lo que has dicho, y como no tengo ninguna intención de pedirle nunca que sea mi esposa, me creerás si te digo que no me interesa en absoluto hablar de ella. Preveo que tendrá problemas, tal vez falta de cuidados maternos, y lo único que quiero es que estés dispuesta a ser su amiga en caso de que necesite una. Y tú, Fanny, añadió, confío en que tengas suficiente delicadeza para comprender que es una gran ofensa tanto para la señorita Hale como para mí. En realidad a ella le parecería mayor suponer que tengo algún motivo más que el que digo ahora para pedirte a ti y a madre que sean atentas y amables con ella. Yo no puedo perdonarle su orgullo, dijo la señora Thornton. Seré amable con ella si es necesario, porque tú me lo pides, John. Sería amable con la mismísima Jezebel si me lo pidieras, pero esta chica que nos mira por encima del hombro, que te desprecia a ti. Vamos, madre, yo no me he puesto al alcance de su desdén nunca, y quiero decir nunca. Desdén, exactamente. Uno de los bufidos expresivos de la señora Thornton.
No sigamos hablando de la señorita Hale, John, si tengo que ser amable con ella. Cuando la veo no sé si me gusta o me disgusta más, pero cuando pienso en ella y cuando te oigo hablar de ella, la odio y veo que se ha dado aires contigo igual que si me lo hubieras dicho. ¿Y si lo hubiera hecho? Dijo él y se interrumpió un momento. Luego prosiguió. No soy un muchacho para minalarme por la mirada altiva de una mujer o preocuparme porque me malinterprete o malinterprete mi posición. Me río de eso. Por supuesto, y también de ella con sus ideas refinadas y sus gestos altivos. Pues entonces no sé por qué hablan tanto de ella, la verdad, dijo Fanny. Les aseguro que yo estoy bastante harta del tema. Bueno, dijo su hermano con cierta amargura. Pues a ver si encontramos un tema más agradable. ¿Qué les parece una huelga como tema de conversación placentero? ¿Han parado realmente los obreros? Preguntó la señora Thornton con vivo interés. Los hombres de Hamper sí. Los míos están acabando la semana por miedo a que los denuncie por incumplimiento de contrato. Habría llevado a juicio para que los sancionaran por ello a todos los que abandonaran el trabajo antes de que se cumpla el tiempo. Los gastos legales habrían sido más de lo que merecían los obreros, ese montón de inútiles desagradecidos. Por supuesto, pero les habría demostrado que cumplo mi palabra y me propongo que cumplan la suya. A estas alturas ya me conocen. Los hombres de Slickson no van al trabajo, prácticamente seguros de que él no gastará dinero en conseguir que los sancionen. El paro está a punto de empezar, madre. Supongo que no habrán muchos encargos pendientes. Claro que los hay. Lo saben perfectamente, pero no lo entienden todo, aunque se lo crean. ¿Qué quieres decir, John? Habían encendido las velas y Fanny había sacado su interminable labor y bostezaba inclinada sobre ella. De vez en cuando se recostaba en el asiento para contemplar el vacío y relajarse a sus anchas sin pensar en nada. Pues que los americanos están introduciendo sus hilados en el mercado general, de modo que no nos dejará más salida que producirlos a un precio más bajo. Si no podemos hacerlo, tendremos que cerrar el negocio de inmediato y a la calle todos, obreros y patronos. Pero estos estúpidos vuelven a los precios de hace 3 años. Mejor dicho, algunos de sus dirigentes citan ahora los precios de Dickinson. Aunque saben también como nosotros que con las multas descontadas de los salarios, como no lo haría ningún hombre honorable, más otros sistemas que al menos yo no me rebajo a poner en práctica, el salario real que se paga en Dickinson es inferior al nuestro. Te aseguro, madre, que me gustaría que siguieran en vigor las antiguas leyes de asociación. Ya es bastante lamentable ver que unos estúpidos, ignorantes y tosudos como estos hombres, simplemente uniendo sus ridículas y débiles ideas, pueden decidir sobre las fortunas de quienes aportan toda la sabiduría que puede dar el conocimiento y la experiencia, y a menudo la penosa tarea de pensar y de preocuparse. Lo siguiente será que tengamos que ir a pedir trabajadores, quitarnos el sombrero y pedir humildemente al secretario del sindicato de tejedores que tenga la amabilidad de proporcionarnos trabajadores al precio estipulado por ellos. En realidad ya casi hemos llegado a eso. Es lo que quieren ellos, que no tienen suficiente sentido común para ver que si no conseguimos una parte justa de los beneficios que nos compense por nuestros esfuerzos aquí en Inglaterra, podemos trasladarnos a otro país, y que teniendo en cuenta la competencia nacional y extranjera, no es probable que ninguno de nosotros consiga más que un beneficio, y podríamos darnos con un canto en los dientes si lo conseguimos un número medio de años. ¿No puedes conseguir obreros en Irlanda? Yo no aguantaría a esos hombres ni un día más. Les demostraría quién es el dueño y que puedo emplear a los sirvientes que quiera. Sí, claro que puedo hacerlo, y lo haré si siguen mucho tiempo. Será problemático y costoso, y me temo que también algo peligroso, pero lo haré antes que ceder. Si tiene que haber todos esos gastos extra, lamento dar ahora precisamente una cena. Yo también, no por el gasto en sí, sino porque tengo que pensar en muchas cosas y dedicar tiempo a solucionar imprevistos, pero teníamos que ver al señor Horsfall, que no se quedará mucho en Milton, y en cuanto a los demás, les debemos la cena si estamos obligados. Siguió paseando inquieto en silencio, aunque de vez en cuando daba un suspiro profundo, como si intentara desechar algún otro pensamiento preocupante. Fanny hizo a su madre numerosas preguntas que no tenían nada que ver con el tema que ocupaba su atención, como habría advertido una persona más prudente.
No lamentó que llegaran los sirvientes a las 10 para las oraciones. Siempre las dirigía a su madre, que leía primero un capítulo. Ahora recorrían laboriosamente el Antiguo Testamento. Cuando acabaron las oraciones y su madre les dijo las buenas noches con aquella mirada suya larga y fija que no transmitía la ternura que abrigaba en su corazón, pero que aún así tenía la intensidad de toda una bendición, el señor Thornton reanudó su paseo. Todos sus planes mercantiles habían sufrido un revés por la inminencia de la huelga, una parada súbita. La previsión, fruto de muchas horas de ansiedad, ya no servía de nada. Se había ido al traste por el capricho insensato de los obreros, que se perjudicarían a sí mismos más que a él, aunque nadie pudiese poner coto a los daños que estaban causando. Y aquellos hombres se consideraban capacitados para enseñar a los patronos a disponer de su capital. Hamper había dicho aquel mismo día que si se arruinaba por la huelga, empezaría de nuevo, consolándose con la idea de que quienes lo habían provocado todo se verían en una situación más difícil que él, ya que él tenía cabeza además de manos, mientras que ellos solo tenían manos, y que si destruían su mercado, no podrían seguir en él ni recurrir a otra cosa. Pero eso no consolaba a Thornton. Tal vez la venganza no le proporcionara ningún placer, o tal vez valorara tanto la posición que había conseguido con el sudor de su frente que lamentaba profundamente verla en peligro por la ignorancia o la locura de otros, tan profundamente que no podía pensar cuáles serían las consecuencias de su comportamiento para ellos mismos. Caminaba de un lado a otro de la habitación, apretando los dientes de vez en cuando. Al final dieron las 2. Las velas titilaban en sus arandelas, encendió la suya y masculló para sí. Sabrán de una vez por todas con quién tienen que tratar. Puedo darles 15 días, ni uno más. Si en ese tiempo no comprenden su locura, traeré obreros de Irlanda. Creo que eso es lo que está haciendo Slickson. Malditos sean él y sus tretas. Creyó que tenía excedentes y simuló ceder al principio, cuando la delegación acudió a él, y por supuesto no hizo más que reforzar su locura, tal como se proponía. De ahí se propagó.